Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empiece con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Maximiliano Carlos, a Isaac Andrade, y a Héctor Daniel Pieri. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Resumen en el año 1340, según los cálculos de la comarca, 12 meses antes de la famosa misión para reclamar Erebor, el mago gris aún no había pisado Hobbiton. Lejos al oeste, el rey enano aún trabajaba con espadas en las forjas de las montañas azules, y en las profundidades de la montaña solitaria, el sueño del dragón permanecía ininterrumpido. Ese mismo año fatídico, un extraño llegó a la Tierra Media. Envuelto en túnicas y portando un sistema conocido solo por magos de otro mundo. La magia de registro de Hogwarts. Sin previo aviso, un castillo desconocido para cualquier raza emergió de la Tierra, grandioso y antiguo. Se elevó hacia los cielos como un monumento de poder olvidado. Las escobas surcaron los cielos, provocando asombro y admiración entre las razas inferiores. Hombres, elfos y enanos por igual. Pronto, las historias comenzaron a extenderse por los bosques y las llanuras de un hechicero de túnica oscura. Era amigo de los elfos, una maldición para los orcos, un terror en los sueños de los trolls y el enemigo acérrimo de la sombra que habitaba en Mordor. Con el paso de los siglos y la victoria en la guerra, cuando Sauron fue derrocado, los elfos se trasladaron al oeste y comenzó el dominio de los hombres. Silas se alzaba solo en la ladera de una colina. Miró a través de las olas, donde la luz de las tierras imperecederas brillaba en el horizonte. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web capítulo 1. Iniciar sesión en bolsón cerrado 15. En medio de un caos interminable y arremolinado y un meteorito dorado atravesó el vacío, atravesando la oscuridad más allá de innumerables mundos. Su brillo brillaba como un cometa, dirigiéndose directamente a las profundidades de lo desconocido. Pero justo cuando pasaba por un reino radiante y antiguo, una presencia abrumadora se agitó dentro del cosmos. Una gran voluntad, vasta y eterna, volvió su mirada hacia la estrella fugaz. La música resonaba, celestial y sublime, entretejida en el tejido mismo del mundo. Era la canción de la creación, la gran música de los Ainur. Con una sola mirada, el meteoro dorado fue visto a través, cada hilo de su esencia quedó al descubierto. Como si hubiera sido llamado por el destino mismo, el meteoro se desvió. Su camino se doblaba, atraído irresistiblemente hacia ese universo, armonizado con la música. Nació una nueva nota, una melodía fresca y ágil que bailó entre los acordes solemnes de la gran composición, aportando una chispa de ligereza a la antigua canción. 16. Oí, Señor. Despierta. 9. Una voz, alegre y preocupada, despertó a Silas del sueño. 3. Parpadeó y abrió lentamente los ojos, solo para encontrarse con la vista de imponentes árboles verdes y el suave susurro de las hojas en lo alto. Los pájaros cantaban en algún lugar cercano. El aroma de las flores silvestres y la tierra fresca llenaba el aire. Se sentó aturdido, desconcertado. ¿No estaba dormido en casa? ¿Cómo diablos terminó en medio de un bosque? ¿Y quién era este pequeño hombre parado frente a él, mirando hacia abajo con el ceño fruncido y preocupación? Todavía desorientado, Silas preguntó directamente. ¿Quién eres? Bilbo. Bilbo Bolsón, señor. 13. Bilbo Bolsón. El nombre tocó una fibra sensible en su memoria. Familiar, casi demasiado familiar. Entonces lo golpeó. Sus ojos se abrieron con incredulidad.
Espera, ¿por qué podía entenderlo? Las calificaciones de inglés de Silas en la escuela apenas habían pasado de la línea, pero aquí estaba, no solo comprendiendo cada palabra, sino hablando con fluidez a cambio, como si el idioma siempre hubiera sido suyo. 10 se puso en pie, todavía confundido. Pero de pie junto a Bilbo ahora, notó algo más. Este hombre apenas le llegaba a la cintura. No un niño. Tampoco es un enano. Miró más de cerca. El extraño tenía el pelo rizado, ojos amables y un par de orejas claramente puntiagudas. Sus anchos pies estaban descalzos, pero llenos de pelo. Irradiaba calidez y sencillez, completamente diferente a cualquier humano. ¿Eres un hobbit?, preguntó Silas vacilante. Bilbo asintió con una sonrisa amistosa. Eso soy. El corazón de Silas dio un vuelco. ¿Y dónde está esto exactamente? Esta es la comarca, buen señor. Hobbiton, para ser precisos. 6. Todo el color se escurrió de la cara de Silas. Perdió la esperanza. Esto no podía ser real. No estaba soñando. No acababa de tropezar con un set de filmación. Había transmigrado, de alguna manera e imposiblemente, a la Tierra Media. 12. Tampoco cualquier mundo de fantasía. Este lugar tenía elfos, trolls, orcos y todo tipo de criaturas mágicas. Había magos que podían invocar el fuego con una palabra, dragones que atesoraban oro durante siglos, balrogs nacidos de sombras y llamas, y seres como los Maiar, espíritus más antiguos que el tiempo. Incluso los Valar caminaron por estas tierras, y más allá de ellas, Ilúvatar, aquel que creó todo. 2. ¿Cómo se suponía que un tipo común como él iba a sobrevivir aquí? Esta no fue una aventura casual. Esta era una dificultad de pesadilla. 9. Bilbo, viendo el rostro del hombre pasar de aturdido a horrorizado y completamente en blanco, dio un paso atrás cauteloso. No estaba muy seguro de qué hacer con este recién llegado, cuya expresión cambió más rápido que el segundo desayuno. 3. Aún así, los hobbits no eran más que bondadosos. Señor. ¿Estás bien? Bilbo preguntó suavemente. Silas exhaló, medio riéndose de su propia situación. Estoy bien, dijo con una sonrisa cansada. Yo solo, parece que no puedo encontrar el camino a casa. Bilbo inclinó la cabeza con simpatía. ¿Estás perdido? Preguntó Bilbo con un toque de sorpresa. Bueno, tal vez podrías comprar un mapa en el pueblo. Allí venden mapas de lugares más allá de la comarca. Silas negó con la cabeza, su voz cargada de silenciosa desesperación. Mi casa está muy lejos. Puede que nunca lo alcance, no en esta vida. Bilbo parpadeó, luchando por imaginar hasta qué punto estaba realmente muy lejos. Para un hobbit que rara vez salía de los límites de la comarca, incluso Bree se sentía como una tierra lejana. Sin embargo, mientras miraba al hombre cansado que tenía delante, rodeado de silencio y tristeza, Bilbo sintió que una repentina ola de simpatía se elevaba en su pecho. Se movió torpemente. Señor, quiero decir, si no tienes a dónde ir, ¿te importaría ser mi invitado por un tiempo? Eres bienvenido en mi casa. Silas levantó la vista sorprendido, su expresión se suavizó por primera vez. Al ver esa mirada, Bilbo se puso un poco nervioso y se frotó la nuca. No tenemos muchos forasteros en la comarca. Pero bueno, si no tienes un lugar donde quedarte, es mejor que te quedes conmigo unos días. 5. El rostro de Silas se iluminó de gratitud. Gracias por acogerme, señor Bilbo Bolsón. Realmente eres una buena persona. Bilbo se sonrojó y agitó la mano. Oh, bueno, eso es muy amable de tu parte. En ese momento, por favor sígueme. Con eso, colgó su caña de pescar, casi el doble de su altura, sobre su hombro, recogió su cubo de madera y comenzó a caminar por el sendero. Silas lo siguió de cerca. Su mirada triste se desvaneció casi al instante y dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio. Aunque sus emociones no eran del todo falsas, gran parte de lo que acababa de mostrar había sido cuidadosamente interpretado para despertar la simpatía del hobbit. 16. Necesitaba refugio, y rápido. Estar varado solo en un mundo desconocido, sin ningún lugar a donde ir y sin aliados, significaba dormir bajo las estrellas y defenderse de quién sabía qué tipo de criaturas. Además, si su memoria no le fallaba, Bilbo Bolsón no era un hobbit cualquiera. Fue una figura central en la leyenda de este mundo. Permanecer cerca de una persona así significaba mejores posibilidades de supervivencia y más posibilidades en el futuro.
15 Mientras caminaban por las sinuosas callejuelas de Hobbiton, pasaron por varios pintorescos agujeros de Hobbit enclavados en laderas cubiertas de hierba. Cada uno tenía su propio encanto, puertas redondeadas de madera pintadas de verde o azul cielo, jardines de flores que florecían con margaritas, caléndulas y boca de dragón, y chimeneas que exhalaban suaves rizos de humo. Las casas parecían sacadas de un libro de cuentos, como madrigueras de conejo para gente de cuento de hadas. Varios hobbits hicieron una pausa en su jardinería o lavandería para mirar con curiosidad al alto extraño que seguía de Bilbo. No todos los días aparecía un hombre en la comarca. 5 Bilbo, inusualmente callado, no saludó ni llamó a sus vecinos como lo haría normalmente. De hecho, caminó un poco más rápido. Silas, sin embargo, no parecía molestarse en lo más mínimo por la atención. Sonrió y asintió cortésmente a todos los hobbits que lo miraron. Finalmente, llegaron al final del carril y se detuvieron ante una casa bien cuidada en la ladera. Una pequeña puerta de madera conducía a un jardín ordenado, y colgando sobre ella había un letrero pintado que decía Bolsón cerrado. Esta era la casa de Bilbo Bolsón. El jardín era colorido y ordenado, claramente cuidado con amor y cuidado. Cada seto fue recortado, cada macizo de flores floreció. Mientras Bilbo buscaba a tientas su llave y abría la puerta principal redonda, se volvió para preguntar. Me acabo de dar cuenta. Nunca supe su nombre, señor. ¿Cómo debería llamarte? Mi nombre es Sil. Mientras hablaba, Silas se congeló. Justo cuando estaba a punto de decir su nombre habitual, otro nombre había surgido en su mente, Silas, y se le había escapado de los labios sin pensarlo, como si siempre hubiera sido suyo. ¿De dónde había salido eso? Su corazón latía inquieto. ¿Cuándo empecé a llamarme así? Bilbo no había notado nada inusual en Silas. Cuando se acercaron a la puerta redonda de madera del agujero del Hobbit, Bilbo se volvió con un suave recordatorio. Muy bien, Silas, recuerda agachar la cabeza cuando entres. Ustedes, los humanos, son mucho más altos que nosotros, después de todo. Explosión. Silas, distraído y sin prestar atención, caminó directamente hacia la parte superior de la puerta. Se agarró la frente, haciendo una mueca cuando el dolor agudo se apoderó de él. ¡Ay! Señor Silas, ¿está bien? Preguntó Bilbo, tratando de contener una risa, sus ojos brillando de diversión. Estoy bien. Silas murmuró, frotándose la cabeza y agitando una mano. No había tiempo para pensar en ello. La verdad era que este agujero Hobbit no fue construido para alguien que medía más de 1,8 metros de altura. Tuvo que caminar encorvado, manteniendo la cabeza baja y los hombros redondeados solo para evitar otra colisión. En lugar de agotarse de preocupaciones, Silas simplemente lo dejó ir y encontró el sillón más cercano para sentarse. Crujió un poco bajo su peso, pero fue sorprendentemente cómodo. Mientras tanto, Bilbo se había apresurado a entrar en la cocina, repiqueteando con teteras y armarios mientras preparaba algo cálido y acogedor para su invitado. En ese momento, sucedió algo completamente inesperado. Un mensaje brillante se materializó en el aire frente a Silas, como si hubiera sido conjurado por un hechizo que no sabía que había lanzado. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts detectado 7 Ubicación actual. Tierra Media. La comarca Hobbiton Bolsón cerrado. ¿Desea iniciar sesión? Silas se enderezó en estado de shock. ¿Qué diablos? Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Bilbo asomó la cabeza hacia atrás a la vuelta de la esquina, sosteniendo una taza de té y un platillo. ¿Pasa algo, señor Silas? Silas parpadeó rápidamente, dándose cuenta de que el otro hombre no podía ver el mensaje flotante. No, nada en absoluto. Dijo rápidamente. Solo, me sobresalté, eso es todo. Bilbo levantó una ceja pero asintió, desapareciendo de nuevo en la cocina. Silas miró fijamente el cuadro de texto brillante, con el corazón acelerado. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 2. Convertirse en mago. Mientras Bilbo se apresuraba a regresar a la cocina, Silas dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio. Una vez solo, sus ojos se volvieron hacia el mensaje brillante que flotaba en el aire, su expresión se volvió seria. ¿Sistema de registro de Hogwarts? Murmuró. ¿Qué tiene eso que ver con la Tierra Media? Si esto es magia de Hogwarts, ¿no debería haber terminado en el mundo mágico? ¿Cómo terminé aquí? Frunció el ceño profundamente, la confusión en su corazón se hizo más espesa. ¿Transmigré al lugar equivocado?
Nada de esto tenía sentido. Miró fijamente el brillante mensaje, tratando de dar sentido a su presencia en un mundo de hobbits, elfos y anillos antiguos. Luego, sin mejor opción, intentó hablar directamente con él. Sistema, ¿cuál es exactamente tu propósito? No hubo respuesta. El texto permaneció quieto, pulsando suavemente mientras flotaba en el aire, como si esperara pacientemente a que él respondiera. Después de unos momentos más de silencio, Silas vaciló y luego pronunció las palabras en voz alta. Inicia sesión. El texto flotante parpadeó. El mensaje original desapareció, reemplazado por un nuevo mensaje escrito en letras doradas brillantes. Inicio de sesión exitoso. Talento mágico desbloqueado. Felicidades. Ahora eres un mago. 28. De repente, Silas sintió que algo surgía dentro de él, como si una puerta enterrada en lo profundo de su cuerpo se hubiera abierto de par en par. Una fuerza poderosa, cálida y brillante, salió de su núcleo y se extendió por sus extremidades. Sus huesos hormigueaban. Su respiración se detuvo. Sintió que algo se agrietaba en su interior, una barrera rota, un despertar. Y luego, la magia brotó de él. La mesa, las sillas, las teteras, los platos e incluso las zapatillas tejidas de Bilbo se levantaron del suelo. Todo en la habitación flotaba suavemente, atrapado en una corriente invisible. El propio Silas se sentía ingrávido, suspendido en su lugar. Un jadeo agudo vino de la puerta de la cocina. Dios mío. Bilbo se quedó congelado, mirando con los ojos muy abiertos mientras las cucharas bailaban en el aire y los cojines del sofá flotaban suavemente. El plato que sostenía se le cayó de los dedos y se hizo añicos en el suelo. Como si se sorprendieran por el ruido repentino, los objetos que levitaban temblaron y luego colapsaron todos a la vez. Con una serie de golpes y estrépito, toda la habitación se derrumbó. Silas parpadeó, finalmente recuperando el control. Su rostro se sonrojó mientras miraba el caos a su alrededor. Lo siento mucho, señor Bolsón, espetó. No quise que eso sucediera. Lo juro, fue un accidente. Bilbo, todavía sin aliento, no parecía enojado. En cambio, su expresión cambió lentamente del asombro a la admiración. Señor Silas, dijo con asombro, en realidad es un mago. Eso fue increíble. Silas se rascó la cabeza tímidamente. Yo tampoco me lo esperaba, para ser honesto. El resto de la tarde se dedicó a limpiar los escombros. Aunque Silas ahora era técnicamente un mago, no tenía idea de cómo usar sus poderes correctamente. No podía controlar un solo hechizo, por lo que no tuvo más remedio que ayudar a limpiar el desorden a la antigua, con las manos y las rodillas al lado de Bilbo. 14. Una vez que la habitación volvió a estar en orden, Bilbo colocó 2 platos más y trajo una comida sencilla a la mesa. Cuando se sentaron, Bilbo parecía un poco avergonzado. Lo siento, señor Silas. No esperaba invitados hoy, así que no tenía mucho preparado. Pero prometo que, a primera hora de mañana, me dirigiré a Hobbiton y reuniré todo lo que necesito. Te prepararé un festín al estilo de Shire. Al ver la sinceridad y el ligero nerviosismo del hobbit, Silas sonrió cálidamente y negó con la cabeza. Bilbo, puedo llamarte así, ¿verdad? No necesitas ser tan formal. Solo llámame Silas. Ya has hecho más por mí de lo que podría pedir. Honestamente, me sentiría honrado de llamarte amigo. Sintiendo la actitud sincera de Silas, Bilbo finalmente se relajó. Una cálida sonrisa iluminó su rostro. El bondadoso hobbit nunca había sido de los que se contenían cuando se trataba de amistad, y aceptó felizmente la oferta de compañía de Silas. Extendió una mano, radiante. Es un placer conocerte, Silas, amigo mío. Silas sonrió alegremente y extendió la mano para estrecharle la mano. Es un placer conocerte también, Bilbo, amigo mío. El ambiente en Bolsón cerrado se volvió acogedor y acogedor. El fuego crepitaba suavemente y la luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras doradas sobre las paredes curvas. Curioso, Silas le preguntó a Bilbo sobre la comarca y lo que había más allá de sus fronteras. Aunque Bilbo nunca había abandonado la comarca, respondió a todas las preguntas con entusiasmo. Amante de los libros y los relatos de viajes, había leído muchos diarios de aventuras y podía recordar mapas y leyendas con sorprendente claridad. Uno le dijo a Silas que dirigirse hacia el este desde la comarca conducía al puente Brandywine, seguido por el misterioso bosque viejo, luego las embrujadas colinas de los túmulos y, finalmente, la ciudad humana de Bree.
Más allá de Bree se extendían las tierras salvajes y las montañas nubladas. Bilbo también mencionó que desde Bree, uno podía viajar hacia el sur por el camino norte-sur que bordeaba las montañas nubladas y finalmente llegaba al reino sureño de Gondor. Y luego agregó algo que hizo que Silas se sentara más derecho. El año actual era el cálculo de la comarca 1340, lo que significaba que era el año 2940 de la Tercera Edad en la Tierra Media. Eso fue justo un año antes de la famosa aventura de Bilbo a la montaña solitaria con Thorin Escudo de Roble y su compañía. Esto significaba que Bilbo pronto partiría en un viaje legendario que lo llevaría a través de bosques, montañas, tierras élficas y tesoros custodiados por dragones. Antes de convertirse en mago, Silas solo había pensado en vivir con cautela y sobrevivir en este extraño mundo. Pero ahora, con el sistema de registro de Hogwarts, comenzó a preguntarse. ¿Debería unirse a la expedición de Lonely Mountain? El viaje pasaría por muchos lugares, y esos podrían servir como lugares clave donde podría activar el sistema y fortalecerse. Parecía un camino ideal. Esa noche, después de darle las buenas noches a Bilbo, Silas se acostó en una pequeña cama que claramente no estaba destinada a alguien de su tamaño. La manta apenas le llegaba a las rodillas. Afortunadamente, era pleno verano. No tenía frío, solo un poco apretado. La luz de la luna entraba por la ventana redonda y se mezclaba con la suave luz de las velas de la habitación. Afuera, los grillos cantaban y las ranas croaban. Lentamente, sus pensamientos ansiosos se desvanecieron, reemplazados por una extraña paz. Había sido arrojado a un mundo tanto extraño como familiar. No sabía por qué había venido aquí, pero había tomado una decisión. Sobreviviría. Se haría más fuerte. Viviría bien. Dejando de lado los pensamientos del día, Silas cerró los ojos. Su respiración se ralentizó y, en poco tiempo, cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, Silas se despertó temprano. Podía oír débiles ronquidos desde la habitación de Bilbo. Tratando de no despertarlo, Silas se agachó con cuidado bajo las luces bajas, se deslizó hacia la sala de estar y abrió la puerta verde redonda para salir. El aire fresco lo recibió, mezclado con el aroma de las flores en flor. Estiró la espalda y los hombros. Vivir en un agujero hobbit podría haber sido encantador, pero agacharse todo el tiempo era una tortura para su columna vertebral. Si se quedaba mucho más tiempo, temía que en realidad se torciera el cuello. Bolsón cerrado se sentó en la cima de una suave colina. Desde su jardín, todo Hobbiton se extendía por debajo como un pueblo de libro ilustrado. La hierba era exuberante y verde. Las flores estaban en plena floración. Incluso los árboles parecían más pequeños y amigables, como si la tierra misma se hubiera adaptado a sus cuidadores hobbit. Silas contempló la pacífica belleza con una sonrisa. Por un breve momento, incluso consideró establecerse aquí de forma permanente. Pero pronto sus pensamientos volvieron a su nueva realidad. Ahora era un mago de nombre, pero no tenía varita. Sin libro de hechizos. Sin conocimiento de magia. En términos prácticos, no era mucho más fuerte que una persona común. Claro, había memorizado docenas de hechizos como fanático de Harry Potter, Wingardium Leviosa, Expelliarmus, Petrificus Totalus, Avada Kedavra. 8 pero sabía que no debía pensar que cantar algunas palabras en latín haría que algo sucediera. La magia real, como había leído, requería comprender la teoría mágica, combinarla con el enfoque, el movimiento de la varita y la intención. Aún así, no estaba listo para darse por vencido. Creía que solo con fuerza de voluntad, incluso sin varita, podía hacer que algo sucediera. ¿No había hecho desaparecer a Harry Potter el vidrio del zoológico antes de saber que era un mago? ¿No había rebotado Neville Longbottom por una calle como una pelota cuando se pensaba que era un esquí? Esos incidentes habían sido reacciones instintivas e incontroladas. Pero si la magia pudiera despertar así, tal vez también podría ser entrenada. Silas fijó su mirada en una pequeña piedra del jardín. Entrecerró los ojos y se concentró. Muévete, pensó. Levántate. 4 frunció el ceño, vertió su voluntad en el pensamiento. No pasó nada. Se esforzó más. Sus mejillas se pusieron rojas por el esfuerzo. Todavía nada. Suspirando, se dio por vencido con la piedra y eligió algo más ligero. Una hoja. Al principio, la hoja tampoco se movió. Pero cuando estabilizó su respiración y se concentró nuevamente, algo comenzó a cambiar.
La hoja tembló. Luego, lenta y suavemente, se elevó en el aire. Flotó hacia arriba, balanceándose en su lugar, bailando ligeramente en una brisa que no estaba allí. 6 comentarios 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 3. Control mágico éxito. El rostro de Silas se iluminó de alegría. En el momento en que su concentración vaciló, la magia vaciló y la hoja que había estado levitando se deslizó suavemente hacia el suelo. Pero no estaba decepcionado. En cambio, respiró hondo, estabilizó su mente y se concentró de nuevo. La hoja se elevó una vez más, flotando constantemente en el aire antes de volver a balancearse hacia abajo cuando su enfoque volvió a deslizarse. Cada vez, duró un poco más. 3 Animado por su progreso, Silas cambió a un pequeño guijarro. Era notablemente más pesado que la hoja, y controlarlo se sentía como comenzar desde cero. El guijarro se tambaleó en el aire y luego volvió a caer casi de inmediato. Aún así, Silas sonrió de emoción. Cuanto más practicaba, más sentía que algo se agitaba dentro de él. Era un poder sutil, esperando ser moldeado. El tiempo pasó desapercibido mientras se sumergía en la emoción de descubrir la magia real. Solo fue interrumpido cuando Bilbo apareció en la puerta del jardín, una taza de té en la mano y los ojos muy abiertos por el asombro. Silas, jadeó. ¿Estabas practicando magia? Silas asintió modestamente, un poco tímido. Estrictamente hablando, lo que estaba haciendo apenas calificaba como magia. Simplemente estaba usando energía mágica en bruto para levitar objetos ligeros. La fuerza detrás de esto ni siquiera era comparable a lo que podía hacer con sus manos. Pero a los ojos de Bilbo, era un milagro. Eso es increíble. El rostro de Lobid brillaba con asombro infantil. Silas, ¿podrías mostrarme de nuevo? Por favor. Silas sintió un cálido orgullo burbujear dentro de él ante la admiración de Bilbo. Como desees, dijo con una pequeña floritura. Uno sonriendo para sí mismo, levantó ambas manos. En un instante, docenas de pétalos de flores se levantaron de los parterres del jardín, arremolinándose a su alrededor en una deslumbrante espiral de color y luz. Los pétalos flotaban y bailaban por el aire como una actuación coreografiada. Bilbo se quedó boquiabierto. Se quedó congelado, con los ojos muy abiertos, completamente fascinado por la exhibición mágica. Durante los días siguientes, Silas se dedicó a su práctica. Pasó de hojas y guijarros a objetos más pesados, aumentando lentamente tanto el peso como la duración de sus hechizos. Finalmente, pudo levitar artículos que pesaban cerca de 10 libras y mantenerlos suspendidos hasta por media hora. También comenzó a practicar el control de objetos múltiples. No era como levitar un puñado de pétalos para un florecimiento rápido. Esta vez, trató de mantener varios objetos en el aire a la vez, cada uno de los cuales requería atención y esfuerzo separados. 4 Al principio, solo usaba objetos irrompibles. Pero a medida que mejoraba su habilidad, las tazas de té, los platos e incluso las teteras flotaban suavemente por el aire en bolsón cerrado. Bilbo, aunque inicialmente aturdido, pronto se acostumbró. De hecho, se volvió un poco mimado. Cuando no tenía ganas de ir a buscar algo, simplemente gritaba. Silas, ¿podrías hacer flotar la tetera aquí, quieres? 6 Silas estaba feliz de complacerlo. Una mañana, hizo una pausa en su entrenamiento. La despensa de bolsón cerrado se estaba agotando, y Bilbo sugirió que hicieran un viaje a Hobbiton para comprar comestibles y reponer sus tiendas. Así que los dos partieron juntos, caminando por el sinuoso sendero que bajaba por la colina. El sol brillaba, la brisa traía el aroma del trébol y los pájaros revoloteaban por los setos. Pasaron por campos ondulados y muros de piedra ordenados. Aquí y allá, los hobbits trabajaban en sus jardines o labraban la tierra con herramientas simples. Cada vez que uno de ellos veía a Silas, una figura alta y desconocida entre la gente baja de la comarca, se detenían para mirar con una mezcla de curiosidad. No había secretos en Hobbiton. La noticia de que un humano se alojaba en la casa de Bilbo Bolsón ya se había extendido por toda la aldea. Pero como Bilbo había sido conocido durante mucho tiempo como un hobbit tranquilo y algo solitario que no disfrutaba particularmente de las reuniones sociales, nadie se tomó la libertad de visitar Bolsón cerrado para preguntar directamente. Cuando Silas y Bilbo pasaron por delante del molino de agua y cruzaron el encantador puente de piedra de doble arco, llegaron al corazón de Hobbiton.
A diferencia de las casas redondeadas en las laderas cerca de Bolsón Cerrado, los edificios aquí mostraban signos sutiles de arquitectura de estilo humano. Aún así, permanecieron bajos y cómodos, perfectamente adaptados para la vida de Hobbit. Cerca del centro se encontraba la posada del Dragón Verde, la única posada de la zona y un lugar de reunión favorito para los hobbits locales. Su alegre letrero se balanceaba suavemente con la brisa, y el sonido de la música y la charla se extendía por sus ventanas. El mercado estaba animado. Los puestos se alineaban en las callejuelas, llenos de hobbits que vendían productos horneados, telas tejidas a mano y baratijas talladas a mano. Algunos intercambiaron directamente, intercambiando bienes con bromas amistosas. Las mujeres regateaban con alegre determinación. Los niños se lanzaban entre las piernas y los carros, riendo y chillando mientras jugaban. Dos Silas, elevándose por encima de la multitud, atrajo todas las miradas. Los adultos trataron de ser sutiles, lanzando miradas desde detrás de las cestas o sobre tazas de cerveza. Los niños, sin embargo, no tenían tal restricción. Varios jóvenes hobbits se reunieron a su alrededor, con los ojos muy abiertos por el asombro. Uno de ellos, que apenas llegaba a la rodilla de Silas, tiró suavemente de su capa. ¿Eres un humano?, preguntó el pequeño, con los ojos llenos de curiosidad. Silas sonrió y se arrodilló, acariciando suavemente la cabeza del niño. Sí, dijo cálidamente. Bilbo, de pie cerca, se aclaró la garganta un par de veces. Una vez que tuvo la atención de los que estaban cerca, hinchó el pecho y levantó la voz con orgullo. Silas no es solo un humano, dijo. Es un mago. 5 siguió un jadeo colectivo. ¡Guau! Los jóvenes hobbits miraban con asombro, con la boca abierta. Los adultos también se sorprendieron. Sus expresiones curiosas cambiaron a algo más cercano al respeto. Los magos, después de todo, eran raros y poderosos en la Tierra Media, figuras misteriosas que vagaban entre reinos y cambiaban el curso de la historia. Pero los niños solo conocían la emoción. Tiraron de las mangas de Silas y le rogaron que les mostrara magia. Silas se rió entre dientes y no decepcionó. Con un suave golpecito en la parte superior de sus cabezas, sus sombreros se retorcieron y se movieron, y luego se elevaron repentinamente en el aire. Los sombreros aleteaban y giraban como pajaritos, bailando sobre las cabezas de los niños en bucles juguetones. Los niños chillaron de alegría, persiguiendo los sombreros voladores con risas. Incluso los hobbits adultos cercanos miraban con asombro, murmurando entre sí. Bilbo sonrió. Se aclaró la garganta de nuevo, esta vez con fingida seriedad. Ejem. Silas, deberíamos irnos. Silas sonrió y asintió con la cabeza, siguiendo al pequeño y orgulloso hobbit que parecía haber ganado una discusión con el alcalde. Una vez que terminaron de comprar alimentos y artículos para el hogar, Silas se separó para visitar al único herrero en Hobbiton. El herrero, un hobbit corpulento con hollín en las mejillas y un delantal de cuero en el pecho, se sorprendió claramente al ver a un humano alto entrar en su fragua. Aún así, dejó su martillo y dio un paso adelante. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?, preguntó cortésmente. Silas miró alrededor de la tienda. Estaba lleno de herramientas agrícolas. Arados, azadas, tijeras, cuchillas y hachas. La mayoría de los productos eran prácticos, destinados a la jardinería o al uso doméstico. ¿Vendes armas?, preguntó Silas. Algo así como una espada larga. El herrero parpadeó y luego negó con la cabeza. No recibimos mucha demanda de espadas por aquí. Los hobbits no van en busca de peleas, y no hay mercado para las armas en la comarca. Silas asintió, un poco decepcionado, pero siguió adelante. ¿Qué pasa si encargo uno? ¿Cuánto tiempo tomaría? El herrero continuó negando con la cabeza, limpiándose las manos con un paño grueso mientras hablaba. Lo siento, señor. Me encantaría ayudar, de verdad, pero nunca hemos forjado una espada larga aquí. No tengo experiencia con ese tipo de trabajo en absoluto. Si realmente buscas un arma adecuada, tu mejor opción sería Bree, al este de la comarca. Es una ciudad humana. Tienen verdaderos armeros allí, gente que sabe cómo hacer espadas que duren toda la batalla. Silas asintió lentamente, aunque suspiró para sus adentros. Según Bilbo, Bree estaba a unas 135 millas de Hobbiton. A pie, se necesitarían al menos 6 o 7 días para llegar allí, si el clima se mantenía y los caminos eran amables.
14 por el momento, Silas no tenía planes de dirigirse tan al este. Como las espadas no eran una opción por ahora, volvió a mirar alrededor de la tienda y se decidió por un par de cuchillas de hueso que colgaban cuidadosamente de la pared del fondo. Si bien el herrero no fabricaba armas en el sentido tradicional, la artesanía de sus herramientas era excelente. Los cuchillos de hueso en particular tenían hojas gruesas y relucientes y mangos fuertes envueltos en cordón de cuero. Eran lo suficientemente afilados como para atravesar huesos de cerdo o cordero con facilidad. Estos te durarán toda la vida, dijo el herrero con orgullo. Silas sonrió levemente, pero no lo creyó del todo. Aún así, podía sentir su peso en sus manos y el equilibrio era sorprendentemente bueno. Uno hizo la compra sin quejarse. En cuanto al dinero, bueno, eso vino de Bilbo. 3 Silas había llegado a la Tierra Media sin nada a su nombre. Sin dinero, sin comida, ni siquiera ropa de repuesto. Había estado confiando en la amabilidad de Bilbo desde que llegó, y no estaba seguro de cuándo, o incluso si, podría devolverle el dinero. Pero el amable Ovid nunca lo mencionó. Bilbo nunca pidió el reembolso, nunca se quejó y nunca trató a Silas como una carga. Simplemente lo ayudó como si se conocieran desde hace años. 6 y así, mientras Silas guardaba las cuchillas y agradecía al herrero, su corazón se llenó de gratitud. Había sido arrojado a un mundo nuevo y extraño sin previo aviso, pero por un gran golpe de suerte, la primera persona que conoció había sido Bilbo Bolsón. Sin él, Silas no estaba seguro de cómo habría sobrevivido, y mucho menos sentido esto, seguro. Comentario 5. Votar. Nota. Hola, aquí Fix Guzmán, solo para recordarles que por favor se suscriban y así me apoyarán para crecer. Muchas gracias. 2 restantes. Capítulo 4. Silas, el mago de Bolsón cerrado. Después de comprar los cuchillos, Silas se reunió con Bilbo y los dos comenzaron su caminata de regreso a Bolsón cerrado. En el camino, Bilbo miró las 2 cuchillas que Silas había atado a su cinturón y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Silas, ¿por qué compraste 2 cuchillas? Ya tenemos algunos en la cocina, ¿no es así? Silas los levantó con una sonrisa y adoptó una postura dramática. No son solo cuchillas. Estas son mis armas. De ahora en adelante, los usaré para protegerme. Bilbo parpadeó, momentáneamente incapaz de reconciliar la idea de un mago con alguien que empuñaba herramientas de carnicería. Pozo, mientras te gusten, dijo encogiéndose de hombros. Silas notó su expresión y se rió entre dientes. Con una floritura, lanzó ambas cuchillas hacia adelante. Salieron disparados por el aire con un silbido agudo, incrustándose profundamente en el tronco de un roble al borde del camino. Las hojas se hundieron hasta la mitad en la madera. La boca de Bilbo se abrió. Espadas, no, cuchillos, regresan a mí. Con un rápido movimiento de su muñeca y un pensamiento concentrado, las 2 cuchillas se liberaron del árbol y giraron de nuevo en las manos de Silas. 15 Bilbo se quedó sin palabras. Silas se cepilló la capa como si nada, alejándose con el aire de un maestro misterioso. Pero en el fondo, estaba sudando. Eso estuvo demasiado cerca. Estaban atrapados más profundo que esperado. Casi no logré sacarlos. Eso habría sido muy vergonzoso. 3 de vuelta en Bolsón cerrado, Silas comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Ahora se centró en refinar su control sobre las cuchillas gemelas, intentando empuñarlas como extensiones naturales de sus propios brazos. Cada cuchillo pesaba alrededor de 2 libras, justo dentro de los límites superiores de lo que podía manejar con su fuerza mágica actual. 4 Para mejorar su delicadeza, Silas practicó cortar leña usando las cuchillas solo a través de la levitación. Al principio, fue torpe. Las aspas se tambaleaban en el aire y no podían mantener un impulso constante. Pero con un esfuerzo persistente, Silas mejoró gradualmente. Las cuchillas golpeaban más limpio, se movían más rápido y flotaban de manera más constante. En solo unas pocas semanas, había cortado suficiente leña para pasar el invierno. 5 Bilbo estaba encantado. Si bien los hobbits valoraban el trabajo duro, también apreciaban la comodidad. Preparar leña antes del invierno era una tarea que la mayoría preferiría retrasar. Ahora, gracias a la magia de Silas, se hizo mucho antes de lo previsto. Aún así, Bilbo no pudo evitar mirar las cuchillas voladoras con asombro y preocupación. La forma en que las cuchillas se movían alrededor de Silas los hacía parecer depredadores alados que rodeaban a sus presas. Se veía impresionante y increíblemente peligroso.
Los cuchillos giraron alrededor de Silas durante 30 minutos a la vez antes de regresar obedientemente a las fundas de cuero en su cintura. A estas alturas, el control de Silas había alcanzado un nuevo nivel. Dentro de un radio de 5 metros, los cortadores podían responder a sus órdenes al instante. 8. Esto aumentó significativamente su potencial de combate, dándole una forma confiable de defensa. Más allá de eso, su control mágico general había mejorado enormemente. Ahora podía levitar objetos que pesaban hasta 100 libras y mantenerlos durante varios minutos. Para probar esto, decidió darle a Bilbo una emoción. Una tarde soleada, Silas levantó a Bilbo en el aire, dejándolo flotar suavemente sobre el jardín como una cometa en la brisa. Los hobbits vecinos estaban atónitos. Bilbo Bolsón, volando sobre las cimas de las colinas de Hobbiton, se convirtió en la comidilla de la aldea. Y aunque Silas era la verdadera fuente de la magia, la mayoría de los hobbits eran demasiado cautelosos para acercarse a él. Los magos eran raros en la comarca, y no muchos eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a personas tan misteriosas. Aún así, se corrió la voz rápidamente. El nombre Silas de Wizard viajó desde Hobbiton a través de las aldeas vecinas, susurrado con asombro y curiosidad. A estas alturas, Silas se había quedado en Bolsón cerrado durante casi 2 meses. Una mañana, Silas se volvió hacia Bilbo con una expresión amable y dijo algo que el hobbit no esperaba. Bilbo, gracias por recibirme todo este tiempo. Has sido más que generoso. Pero creo que es hora de continuar mi viaje. Bilbo parpadeó sorprendido. Silas, ¿he hecho algo mal? ¿Es por eso que te vas tan repentinamente? Al ver la mirada preocupada en el rostro de su amigo, Silas se arrodilló rápidamente y colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Bilbo. De nada. Has sido un anfitrión maravilloso. Esto no es tu culpa, dijo amablemente. Acabo de decidir que es hora de ver más del mundo. Hasta ahora, no he ido más allá de Hobbiton. Le guiñó un ojo a Bilbo y sonrió. Además, cuando me canse de deambular, podría volver a pasar por allí durante unos días. El rostro de Bilbo se iluminó de alivio y sacudió la cabeza rápidamente. Claro. Siempre serás bienvenido en Bolsón cerrado, Silas. Aún así, preguntó con cierta preocupación. ¿Sabes a dónde irás después? Silas negó con la cabeza. No exactamente. Pensé en tomarme mi tiempo para explorar la comarca por ahora. Solo seguiré el camino y veré a dónde me lleva. La comarca no era pequeña, pero tampoco era vasta. Más allá de Hobbiton, había muchas otras ciudades hobbits esparcidas por toda la tierra. Y con el sistema de inicio de sesión de Hogwarts aún activo, Silas esperaba que hubiera más oportunidades para activarlo en otros lugares. Oh, Bilbo añadió, tú conoces la comarca mejor que nadie. ¿Cualquier ciudad que me recomiende visitar? Los ojos del hobbit se iluminaron ante la pregunta. Rápidamente se fue a su estudio y regresó con un mapa gastado. Extendiéndolo sobre la mesa, señaló con entusiasmo un lugar marcado al oeste de Hobbiton. Si te alojas dentro de la comarca, debes visitar Mitchell Delvin. Es nuestra ciudad más grande, la sede del alcalde y el corazón del comercio y el comercio por aquí. Está en Westfarthing. Era el centro administrativo de la comarca y un centro de viajes, ubicado a lo largo de la carretera principal este-oeste. Suena perfecto, dijo Silas. Me dirigiré allí primero. Aunque reacio a verlo partir, Bilbo aceptó la decisión con gracia. Antes de que Silas se fuera, le preparó una bolsa llena de comida, suficiente para días, y le puso en las manos una pequeña y pesada bolsa de monedas de plata. Silas trató de negarse, pero Bilbo insistió. Estás comenzando un viaje. Necesitarás monedas. Y además añadió con una sonrisa, puedes devolverme el dinero algún día. Silas aceptó el regalo en silencio y lo metió en su capa. No tenía dinero propio, y aunque odiaba tomar más de Bilbo, también sabía que no tenía otra opción por ahora. Hizo una nota tranquila en su corazón para pagarle al hobbit algún día, sin importar cuánto tiempo tomara. Rechazando la oferta de Bilbo de acompañarlo a la puerta del pueblo. A través de la magia, su bolso flotó suavemente detrás de él, balanceándose como un globo. Con un último saludo y una cariñosa despedida, se puso en marcha por el camino, solo. Siguiendo la carretera este-oeste, Silas movió hacia el oeste. El camino era suave, bordeado de flores silvestres y cercas de piedra, con colinas verdes a ambos lados. Pasó junto a algunos mercaderes hobbits en el camino, que miraban con curiosidad al alto viajero humano.
Silas mantuvo un ritmo constante, pero el día fue largo, y no fue hasta la noche que llegó a las afueras de Mitchell Delvin. A diferencia de Hobbiton, los edificios aquí eran más grandes y estaban construidos con madera, piedra y ladrillo. Tenía el bullicio de una ciudad pequeña, con calles más anchas, techos más altos y un mercado que aún brillaba con la luz de las linternas mientras el sol se ocultaba bajo las colinas. Cuando Silas entró en la ciudad, todos los ojos se volvieron hacia él. Era más alto que nadie por al menos 2 pies, y estaba claro para todos los hobbits cercanos que no era de aquí. 1 hobbit, con un sombrero de plumas y luciendo un bigote impresionante, dio un paso adelante. Parecía oficial, tal vez un guardia local o un secretario municipal. «Tú ahí, forastero», llamó. «¿De dónde eres y qué te trae a Mitchell Delvin?» Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 5. Hechizos estándar. Silas levantó una ceja ante el tono oficial del hobbit. Se sintió más como un interrogatorio que como un saludo. «Hola», dijo cortésmente. «¿Puedo preguntarte quién eres?» «Soy Robin Smallburrow, sheriff de Mitchell Delvin». Silas estaba un poco desconcertado. No esperaba encontrarse con un oficial de policía hobbit. «Un placer conocerlo, sheriff Robin. Mi nombre es Silas. Acabo de llegar de Hobbiton y planeo viajar por la comarca por un tiempo». Los ojos de Robin se abrieron como platos. «Espera, ¿eres ese mago? ¿Silas el mago?» Silas parpadeó. «¿Has oído hablar de mí?» Bueno, sí», dijo el alguacil, ajustándose el cuello. «La noticia de la aparición de un mago en Hobbiton se ha extendido por toda la comarca. No esperaba que visitaras Mitchell Delvin tan pronto». Ahora que reconocía la identidad de Silas, el tono de Robin se suavizó considerablemente. La sospecha inicial se desvaneció, reemplazada por calidez y curiosidad. «Bienvenido a Mitchell Delvin», dijo, gesticulando con orgullo. «Déjame mostrarte la mejor posada de la ciudad». Bajo la guía del sheriff, Silas pronto fue conducido a la posada local. The Birden Bailey. Aparte de su nombre inusual, la posada tenía otro desafío. Su techo era bastante bajo. Silas tuvo que agacharse mientras entraba por la puerta, y estar de pie significaba golpearse la cabeza la mayoría de las veces. El posadero, reconociendo el problema, tenía 2 pequeñas camas hobbit juntas para crear una cama improvisada lo suficientemente larga para que Silas estirara las piernas. Mientras se acomodaba, un resplandor azul familiar apareció ante sus ojos. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación detectada, la comarca, Mitchell Delvin. ¿Desea iniciar sesión? Silas se iluminó de emoción. «Sí, regístrate», dijo en voz alta, olvidando por un momento dónde estaba. 6. Inicio de sesión exitoso. «Felicidades. Has obtenido el libro de texto de encantamientos de primer año de Hogwarts. Libro estándar de hechizos, grado 1-14. Un libro de hechizos translúcido brilló ante él, flotando suavemente en el aire. Silas extendió la mano con asombro. 2. El libro obedeció su voluntad, abriéndose mientras pensaba en pasar las páginas. Se sumergió de inmediato, ansioso por aprender. El contenido era simple pero emocionante. Contenía 5 hechizos fundamentales que se enseñaban a los estudiantes de primer año en Hogwarts. Lumos, Wingardium Leviosa, Incendio, Halo Mora y Reparo. Ninguno de ellos eran hechizos de combate, pero eso no importaba. 25 para Silas, este fue su primer paso verdadero hacia la magia real. Hasta ahora, había estado confiando puramente en la fuerza mágica pura. Levantar objetos y manipularlos con energía pura era difícil y agotador. Requería un enfoque intenso. Si perdía la concentración, el efecto colapsaría inmediatamente. Era efectivo, pero inestable. Durante la batalla, este tipo de control lo dejó vulnerable. Mientras se concentraba por completo en levitar un cuchillo, no podía esquivarlo ni defenderse. Los hechizos, sin embargo, eran diferentes. Estaban estructurados, equilibrados. Una vez lanzados con éxito, permanecieron activos con un mínimo esfuerzo mágico para mantenerlos. Era como colocar energía en una cerradura mágica, el hechizo se mantenía firme sin requerir atención constante. Silas no pudo evitar sentirse emocionado. Este era el avance que había estado esperando. Pasó ansiosamente al primer hechizo del libro. Lumos. El encanto de la varita. Básico, pero simbólico. Una luz en la oscuridad. Leyó cuidadosamente, memorizando el movimiento de la varita, la pronunciación, la teoría mágica y la intención requerida. Incluso sin una varita, estaba decidido a intentarlo.
Poniéndose de pie, extendió la mano e imitó el movimiento de la varita lo mejor que pudo. Lumos. No pasó nada. Silas no estaba decepcionado. Por el contrario, se sintió animado. Después de todo, lanzar cualquier hechizo sin varita, sin importar cuán simple fuera, ya se consideraba una técnica mágica avanzada. El lanzamiento sin varita era algo que solo un puñado de magos altamente entrenados o naturalmente dotados podían lograr. La mayoría de las brujas y magos ni siquiera podían realizar magia no verbal, y mucho menos sin varita. 8 En el mundo mágico, un mago sin su varita a menudo era apenas más peligroso que un mugle. Sin embargo, Silas, a través de pura perseverancia, lo estaba logrando. Lo intentó una y otra vez, negándose a darse por vencido. Por fin, una pequeña chispa parpadeó en la punta de su dedo índice, no más brillante que una luciérnaga, y luego se apagó. Pero ese fugaz momento de luz fue suficiente para enviar un escalofrío a través de él. Él sonrió. Lumos. Motivado por esa pizca de éxito, lo intentó de nuevo. Esta vez, un suave resplandor blanco apareció en la punta de su dedo. Parpadeó como la luz de una vela, proyectando una cálida iluminación sobre su expresión encantada. 6. Al día siguiente, el sheriff Robin llegó a la posada con una invitación entusiasta. Quería mostrarle personalmente a Silas los lugares de interés de Mitchell Delvin. Su primera parada fue Townole, la modesta sede de la administración regional de la comarca. Allí, Silas fue presentado al alcalde de la comarca, quien lo recibió con cortés curiosidad y le ofreció té, galletas y un entusiasta apretón de manos. 4. El gobierno en la comarca no se parecía a nada en el mundo exterior. Suelto, pacífico y basado en la tradición, funcionaba más como una serie de acuerdos comunales que como leyes rígidas. Cada ciudad o pueblo se gobernaba a sí mismo, y los hobbits contribuían a la sociedad por costumbre y buena voluntad en lugar de por la aplicación. El papel del alcalde era principalmente ceremonial, era responsable de organizar fiestas, administrar la oficina de correos y garantizar el orden público. Las elecciones se celebraban cada 7 años, aunque pocos hobbits las tomaban demasiado en serio. Después de su visita a Townole, el sheriff Robin guió a Silas a un punto de referencia local conocido como la Casa Matón. Dijo Robin con orgullo, es el propio museo de la comarca. Silas levantó una ceja. ¿Matón? En nuestra lengua, eso significa cosa inútil, explicó Robin alegremente. La casa de Matom es donde guardamos artículos demasiado valiosos para tirarlos, pero demasiado poco prácticos para usarlos. Viejas reliquias, curiosidades y curiosidades históricas. Silas esperaba estantes de tazas de té polvorientas y botones que no combinaban. En cambio, estaba atónito. Aunque ciertamente había reliquias de la historia de los hobbits, pipas antiguas, libros de contabilidad hechos jirones, letras descoloridas, también había armas reales. Arcos largos, lanzas, flechas con punta de acero, hachas, espadas, piezas de armadura. Algunos brillaban con un esmate antiguo. Otros estaban marcados con patrones extraños. Deambuló entre las exhibiciones, cada vez más intrigado. Finalmente, se detuvo ante un arco largo montado en la pared. El arco y la flecha ante él no se parecían a nada que Silas hubiera visto. Fabricado con una madera desconocida con un cálido tono ámbar, el arco brillaba como metal pulido, pero conservaba una flexibilidad sorprendente. Elegantes tallas florales enroscadas a lo largo de sus extremidades, delicadas, precisas, inconfundiblemente élficas. Se decía que dijo el sheriff Robin, notando la fascinación de Silas, pertenecía a un elfo. Nadie recuerda exactamente cuándo o cómo llegó aquí, pero ha sido parte de la colección de Maton House durante generaciones. Las cejas de Silas se levantaron. No había esperado encontrar un arco élfico real en un museo hobbit de cachivaches olvidados. Y había más. El sheriff Robin continuó el recorrido, llevándolo a una fila de artículos exhibidos bajo la suave luz de una linterna. Había hachas con cabezas de piedra y patrones enanos grabados en sus mangos, corazas de metal oscuro grabadas con runas y pequeños escudos del tamaño de un hobbit que tenían profundas abolladuras y marcas de hojas. Estos, explicó Robin, fueron forjados por enanos. ¿Y ves el tamaño? Diseñado para los guerreros hobbit durante los tiempos más antiguos, cuando no siempre vivíamos en paz. 4 Silas guardó silencio, con los ojos vagando sobre la armadura gastada. Era difícil imaginar a los pacíficos y alegres hobbits de hoy en día poniéndose cascos y cargando hacia la batalla.
Pero los rasguños y cicatrices en el hierro viejo lo decían todo. Finalmente, se detuvieron ante una vitrina donde un chaleco de cota de malla plateado brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Estaba bellamente hecho, tejido con cientos de pequeños anillos de plata, suave y fluido como la tela, pero inconfundiblemente fuerte. Silas se dio cuenta al instante. No se trataba de una reliquia del tamaño de un obit. El chaleco de cota de malla era largo y ancho, claramente diseñado para alguien de su misma altura y complexión. Esto, dijo el sheriff Robin con un toque de orgullo, fue forjado por los enanos de las montañas azules. Un regalo, creemos, de un invitado olvidado hace mucho tiempo. Se dice que es resistente al fuego y no puede ser perforado por ninguna hoja. Pero ningún hobbit puede usarlo, es demasiado grande, así que se ha quedado aquí, acumulando polvo. Los ojos de Silas no se apartaron de la cota de malla. Era exactamente lo que necesitaba. Como mago en entrenamiento, era fuerte en magia pero débil en defensa. Algo como esto sería una protección invaluable. Sheriff Robin, dijo Silas con cuidado, me gustaría preguntar, ¿podría venderse esta pieza? El sheriff ofreció una sonrisa amable y negó con la cabeza. Me temo que no. Los artículos aquí, incluso si no se usan, pertenecen a todo Mitchell Delvin. Propiedad pública, ya ves. Si quisieras tomarlo, bueno, necesitaría el consentimiento de todos los residentes de la ciudad. Silas frunció el ceño ligeramente, decepcionado, pero luego el tono de Robin se iluminó. Sin embargo, agregó con un guiño, los hobbits somos un pueblo amigable. Y si realizaras algo de esa magia de la que sigo escuchando, tal vez como entretenimiento en la fiesta de aniversario de la ciudad, imagino que la multitud estaría más que feliz de conceder tu solicitud. ¿Un festín? Silas repitió, intrigado. Dentro de 5 días es el 1200 aniversario de Mitchell Delvin, dijo Robin con orgullo. Estamos organizando un gran banquete en el Great Ole Hall. Comida, música, baile, todos los hobbits de la ciudad estarán allí. Y, por supuesto, serías nuestro invitado de honor. Silas sonrió, su mente ya daba vueltas con ideas para actuaciones mágicas. Uno había planeado abandonar la ciudad después de registrarse en el sistema de Hogwarts, pero ahora, con la cota de malla al alcance y un festín en el horizonte, decidió quedarse un poco más. Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 6. Una invitación a Tokish 3. Pasaron 5 días en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, Silas permaneció principalmente en su habitación en el Birden Baby Inn, dedicándose al arte del casting sin varita. Su progreso con el amuleto Lumos fue notable. 6 a estas alturas, podía invocar una luz brillante y cegadora de las yemas de sus dedos a voluntad, lo suficientemente brillante como para deslumbrar a cualquier posible enemigo. Aún más impresionante, había aprendido a condensar esa luz en un orbe brillante, que flotaba libremente en el aire, iluminando su entorno como una estrella a la deriva. Esta fusión de hechizos de Hogwarts y su control mágico innato marcó un verdadero avance. Cuando llegó el día del aniversario, Mitchell Delvin estaba lleno de emoción. Coloridas pancartas colgaban de los tejados, alegres hobbits bullían por las calles con cestas de pasteles y jarras de cerveza, y los músicos llenaban el aire con dulces melodías de flautas y violines. Las risas resonaban en todos los rincones, mezclándose con el aroma del pan fresco y las carnes asadas. Por la noche, toda la ciudad se había reunido en el gran salón del agujero, una vasta cámara abovedada tallada en una ladera, con su techo lo suficientemente alto como para que un huésped humano se mantenga erguido. Largas mesas se extendían de pared a pared, apiladas con platos de comida humeante y barriles de cerveza. Los niños se lanzaban entre los adultos, chillando de alegría, mientras parejas de hobbits bailaban en círculos al ritmo de las animadas melodías del campo. Silas había sido invitado a sentarse en el asiento de honor junto al alcalde, con el sheriff Robin al otro lado. El alcalde, un tipo de mejillas redondas con una presencia imponente y una flor escondida detrás de una oreja, se levantó después de que comenzó la comida y levantó su taza. Esta noche, amigos, celebramos no solo los 1200 años de nuestro querido Mitchell Delvin, sino también la visita de un invitado extraordinario. Declaró, radiante. Brindemos por Silas el mago, cuya presencia hace que esta noche sea aún más brillante. Un trueno de aplausos y vítores brotó de la habitación. Sonrojándose un poco, Silas se puso de pie y le hizo una respetuosa reverencia. Desde donde estaba, la vista era surrealista.
Cientos de hobbits, ninguno de los cuales llegaba por encima de su cintura, lo miraron con una mezcla de asombro y asombro. Por un momento, realmente sintió que había entrado en una tierra de cuentos. A medida que avanzaba la noche y el salón se llenaba de música, risas y cerveza, el alcalde, con las mejillas enrojecidas por la bebida, se volvió hacia Silas con una cálida sonrisa. Maestro Silas, dijo, con los ojos brillantes, ¿nos honraría con una exhibición de su magia? Nada peligroso, por supuesto. Solo algo maravilloso. Robin le guiñó un ojo con picardía. Estaba claro que esto había sido planeado de antemano. Silas sonrió. Sería un placer para mí. Dio un paso adelante y la habitación se quedó en silencio con anticipación. Con un aplauso, una luz brillante estalló entre sus palmas, radiante como una estrella fugaz. Algunos jadearon, otros se protegieron los ojos. Luego, con un segundo aplauso, la luz se dispersó, rompiéndose en cientos de orbes brillantes que flotaban y bailaban alrededor de la habitación como luciérnagas en pleno verano. 7 Los niños jadearon de alegría. Un valiente niño hobbit alargó la mano y atrapó una mota brillante entre sus dedos, chillando de alegría mientras bailaba de nuevo. Incluso los músicos dejaron de tocar para maravillarse con la exhibición mágica. Increíble, exclamó el alcalde, casi derramando su bebida. Esa es la verdadera hechicería. Una ola de murmullos asombrados recorrió el salón, mientras todos los hobbits miraban a Silas con nueva admiración. Al ver que era el momento adecuado, Silas se inclinó una vez más y dio a conocer su petición. Hay un pequeño asunto, dijo cortésmente. Hay un chaleco de cota de malla en tu casa, matón, una obra enana de gran artesanía. Pido humildemente si se me puede ofrecer, para protección en mi viaje. El alcalde lo miró, luego a la multitud. Bueno, ¿qué dicen ustedes, amigos? Le regalamos a nuestro buen mago algo que nunca hemos usado de todos modos. La respuesta fue una ovación rotunda. Ni un solo hobbit se opuso. Después de todo, la mayoría de los matops eran solo curiosidades, mantenidas por costumbre, no por necesidad. Y esta cota de malla había colgado sin usar durante generaciones. Con el consentimiento unánime, anunció el alcalde, le daremos la cota de malla enana a Silas el mago, tanto como muestra de gratitud como deseo de un buen viaje por delante. La sala estalló en aplausos. Silas, conmovido por la generosidad y la calidez de los hobbits, se llevó una mano al pecho y se inclinó profundamente. Gracias, dijo, desde el fondo de mi corazón. Habiendo recibido el chaleco de cota de malla forjado por los enanos, Silas estaba visiblemente eufórico. Sin más reservas, abrazó por completo la celebración, tintineando tazas con el alcalde, el sheriff Robin y una gran cantidad de alegres hobbits. La dulce y engañosamente fuerte cerveza hobbit fluyó libremente, y al final de la noche, Silas se encontró tropezando ligeramente, con las mejillas enrojecidas y el corazón ligero, la primera vez que se había emborrachado de verdad. 5 a la mañana siguiente, con los ojos un poco nublados pero aún sonriendo, Silas se preparó para irse. Señor Silas, dijo el sheriff Robin, intentándolo por última vez, ¿está seguro de que no se quedará un poco más? La fiesta del solsticio de verano está a la vuelta de la esquina. Es una gran ocasión, serías nuestro invitado de honor. Silas se rió suavemente y negó con la cabeza. Gracias, alguacil Robin. Su amabilidad ya me ha mantenido aquí más tiempo de lo planeado. Pero la carretera llama de nuevo. Debo continuar mi viaje. Uno lanzó una mirada cariñosa al chaleco de cota de malla plateado que ahora estaba cómodamente escondido debajo de su túnica. Incluso ahora, le dio una sensación de consuelo que no había sentido antes. Por curiosidad, y para probar su fuerza, había intentado golpearlo con sus cuchillas gemelas la noche anterior. El resultado había sido revelador. La cota de malla permanecía impecable, mientras que las cuchillas de las cuchillas se habían astillado ligeramente por el impacto. Estaba claro, esta armadura no era una baratija ordinaria. Forjado por enanos, era resistente tanto al acero como a las llamas. Y ahora era suyo. 3 El sheriff Robin dio un suspiro de resignación y le ofreció la mano. Entonces te deseo buen tiempo y buen viaje, mago Silas. Silas le tomó la mano con firmeza. Y gracias, por la calidez y generosidad de su ciudad. Despedida. Con su bolsa encantada para flotar detrás de él una vez más, Silas partió de Mitchell Delvin y giró hacia el sur, con su destino ya en mente. Totlan, más formalmente conocido como Tucorou, enclavada en lo profundo de las verdes colinas de Westfarting. Recordó a Tucorou del libro.
Era el hogar ancestral del clan Take, el lugar de nacimiento de Peregrine Took, uno de los famosos 4 hobbits de la Comunidad del Anillo. El viaje duró menos de un día a pie, y pronto las verdes colinas dieron paso a una vista peculiar. A diferencia de la mayoría de los asentamientos hobbits que se enclavado pacíficamente en valles o junto a ríos, Tucorok se alzaba orgulloso en la cima de una colina, con sus casas de puertas redondas en los lados inclinados. Tenía la sensación de una fortaleza en miniatura. Silas incluso vio patrullas, hobbits caminando con un propósito, algunos con cuernos, otros con lanzas cortas de madera. Cuando se acercó al límite exterior, un par de hobbits dieron un paso adelante, bloqueando su camino con ojos cautelosos. «Detente ahí. ¿Quién eres y qué negocio te trae a Toclan?», preguntó uno de ellos. Silas asintió con calma, sin sentir malicia, solo la vieja precaución del hobbit. «Soy Silas, un mago viajero de Mitchell Delvin. He venido a visitar Tucorok en mi viaje por la comarca». Los dos guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos entrecerró los ojos, como si tratara de hacer coincidir el nombre con algo que había escuchado. «Espera aquí, por favor». Uno de los hobbits se lanzó de regreso a la colina. Después de una breve espera, un hobbit con cabello dorado rizado y aire digno emergió, caminando junto a la guardia de la ciudad. Hizo una pausa para evaluar en silencio a Silas, luego dio un paso adelante con una cálida sonrisa y una mano extendida. «Bienvenido, mago Silas. Soy Paladín Took». Su voz era amable pero llevaba el peso del liderazgo. «Hace unos días, recibí una carta de Bilbo mencionando que podrías estar visitando Tokland. No esperaba que tu llegada fuera tan pronto». Silas parpadeó sorprendido. «¿Bilbo te escribió?», preguntó, genuinamente tomado por sorpresa. No sabía que se había acercado. Paladín se rió entre dientes. «La madre de Bilbo, Belladonna Took, era mi tía. Eso nos convierte en primos, aunque rara vez se jacta de ello. Bilbo puede vivir en Hobbiton, pero la sangre de Took corre fuerte en él». Con un gesto amable, Paladín le indicó a Silas que lo siguiera. «Vamos, sería un honor para mí recibirte adecuadamente. Un viajero de lejos, y un mago en eso, merece una cálida bienvenida en los grandes esmiales». Silas lo siguió a la ciudad y pronto llegó a la finca de la familia Take, la legendaria Grandes Esmials. Le recordó a Silas Bolsón Cerrado, solo que a mayor escala. Construido en la ladera de una colina, el Gran Esmials era menos un hogar y más un palacio subterráneo. Docenas de puertas circulares se alineaban en sus pasillos, cada una de las cuales conducía a habitaciones que se ramificaban como túneles en un reino hobbit. Los techos eran altos, para los estándares de hobbit, las paredes revestidas de madera pulida, retratos antiguos y linternas ornamentadas. La risa resonó débilmente en la distancia, había muchos niños Took corriendo. Los aposentos del paladín estaban ubicados en el corazón de la finca. Lujosos pero cálidos, reflejaban tanto su estatus como su carácter. Como jefe de la familia Took y el Tain hereditario de Westfarthing, gobernó no solo Tokland, sino que también dominó muchas ciudades circundantes. Los Tooks, Silas pronto se enteró, no eran una familia hobbit ordinaria. Durante generaciones, habían sido ricos, influyentes y audaces. Habían ocupado puestos en el consejo de la comarca y habían proporcionado varios alcaldes en la historia de la comarca. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los hobbits, el linaje Took tenía una chispa de algo más, valentía, tal vez, o inquietud. Eran famosos por su aventura, a veces incluso un poco imprudentes. Se decía que muchos antepasados Took habían emprendido viajes salvajes mucho más allá de la comarca. Y ese espíritu claramente no se había desvanecido con el tiempo. De hecho, Silas comprendía ahora por qué Gandalf había elegido una vez a Bilbo Bolsón para una aventura de gran peligro, porque enterrado en el corazón del gentil hobbit estaba el coraje de Tookish. Justo cuando se acomodó en la habitación de invitados preparada para él, un destello familiar de magia brilló ante sus ojos. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación detectada. Shire, Tokland, Great Esmials. ¿Desea iniciar sesión? Comentario 2. Nota. Hola, aquí Fix Guzmán, solo para recordarles que por favor se suscriban y así me apoyarán para crecer. Muchas gracias. Votar. Dos restantes. Capítulo 7. Hechizo de broma. De pie junto al paladín Took, Silas susurró en silencio dentro de su mente. Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicidades. Has obtenido hechizos de broma, trayendo un poco de diversión a tu vida.
16 Silas parpadeó sorprendido. ¿Hechizos de broma? El título por sí solo despertó su curiosidad. No pudo evitar sonreír, pero al ver que actualmente era un invitado en la casa de alguien, decidió que era mejor guardar la lectura para más tarde, cuando tuviera un poco más de privacidad. Paladín luego presentó a su familia con cálido orgullo. Esta es mi esposa, Rosalie. Y este pequeño torbellino es mi hijo, Paladín II. Silas ofreció un asentimiento respetuoso y una sonrisa cortés. Es un honor conocerlos a todos. Soy Silas, un humilde viajero y mago. Su mirada se detuvo en el niño, de no más de 7 años, con una mata de rizos dorados y pies descalzos espolvoreados con un suave pelaje color miel. Silas no tardó mucho en juntar las piezas. Así que este niño algún día crecerá para ser el padre de Peregrine Took. Aunque aún no se había encontrado con ningún miembro de la famosa comunidad, el destino lo había acercado, lo suficiente como para vislumbrar las raíces familiares de uno de los futuros héroes de la Tierra Media. Rosalie fue gentil y amable. Después de servirle a Silas un plato de galletas dulces y una taza de té caliente con especias, se retiró a la cocina para comenzar a preparar la cena. Paladín II, sin embargo, ya estaba rebotando de emoción. El curioso muchacho parecía no poder apartar los ojos del alto mago que se elevaba sobre su casa del tamaño de un hobbit. Señor Silas, soltó el chico con los ojos muy abiertos, ¿qué tipo de magia conoces? Cuida tus modales, muchacho, reprendió Paladín suavemente, lanzando una mirada de disculpa a su invitado. Por favor, discúlpenlo. Todavía está aprendiendo a no hablar fuera de turno. Silas se rió entre dientes. No se hizo daño. La curiosidad es un buen rasgo para un Took, después de todo. A decir verdad, en este punto, mostrar un poco de magia se había convertido en una rutina familiar para él. Desde que llegó a la comarca, parecía que cada nuevo pueblo esperaba una actuación, bien podría comenzar a cobrar entrada algún día. Levantó la mano lentamente e hizo un sutil movimiento circular con los dedos. Para asombro del pequeño paladín, comenzó a flotar, levantándose suavemente del suelo como si lo levantara una brisa invisible. ¿Qué? Estoy volando. Gritó el niño, pateando alegremente los pies en el aire. Giró en el aire con una risa vertiginosa mientras su padre miraba en silencio atónito, con la boca ligeramente abierta. Lo dejaré a salvo, dijo Silas con una sonrisa, bajando suavemente al niño risueño al suelo nuevamente. Más tarde esa noche, después de una abundante cena llena de carnes asadas, pasteles de champiñones y pudín de caramelo pegajoso, Silas fue llevado a una cómoda habitación de invitados en lo profundo de los grandes Smiles. Una vez solo, finalmente convocó el premio de antes. Con un movimiento de muñeca, el tomo encantado apareció ante él. Hechizos de broma. Traer un poco de diversión a tu vida. Silas abrió la tapa con una mezcla de curiosidad y diversión. Cuanto más leía, más encantado se volvía. Como su nombre indica, el libro era una colección de maleficios traviesos pero inofensivos, directamente de la rica tradición mágica de Hogwarts. Entre ellos se encontraban: Densauge o agrandar salvajemente los dientes frontales de alguien. Tarantallegra el maleficio danzante, que envió las piernas de la víctima a un movimiento furioso e involuntario. 11 Rictus Empra el amuleto de cosquillas, perfecto para bromistas. 4 Flagrate para escribir letras brillantes y ardientes en el aire. 7 Locomotora Mortis la infame maldición del casillero de piernas. Aunque los hechizos en el libro Punk Spells parecían tontos a primera vista, aptos más para travesuras en el aula que para un peligro real, Silas lo sabía mejor. Para alguien sin magia, incluso un maleficio inofensivo podría tener un efecto extraordinario. Y en un mundo como la Tierra Media, donde nadie esperaba tales cosas, incluso la maldición más simple podría convertirse en una maravilla. No podía esperar para probarlos. Pero por el momento, prevaleció el buen sentido. Después de todo, era un invitado en la casa de los Tooks, y gastar una broma a los anfitriones no era la forma más sabia de devolver la hospitalidad del hobbit. Entonces, con gran moderación, dejó el libro a un lado. Durante los días siguientes, Silas conoció a más miembros de la familia Take, y el paladín Took lo guió con orgullo por los sinuosos pasillos de los grandes Smiles. El clan Took era enorme, con cientos de miembros, y cada rama había tallado su propio rincón acogedor de la colina. Para sorpresa de Silas, los Tooks le dieron una cálida bienvenida.
Todas las familias lo invitaron a su mesa, ofreciéndole pasteles y pasteles, guisos y dulces, con una alegría que lo hizo sentir como un primo amado en lugar de un misterioso mago. Una noche, se celebró una fiesta en el salón de banquetes Great Smiles en su honor. El salón zumbaba con energía. Las risas resonaban en las paredes de madera, las largas mesas se hundían bajo el peso de la comida y la música llenaba el aire con el sonido de violines y flautas. Pero Silas se encontró a sí mismo en el centro de un tipo diferente de atención. Ante él había una fila de niños Hobbit, docenas de ellos, esperando con ansiosa anticipación, sus ojos brillando con picardía y asombro. Muy bien, ¿quién es el primero?, preguntó Silas, su voz rica en diversión. Lo estoy, gritó un muchacho de cabello rizado al frente. Silas sonrió y levantó la mano. Tarantallegra. Una chispa de luz roja salió volando de su palma, golpeando al niño de lleno. Por un latido del corazón, el niño se congeló. Luego, con una sacudida, sus piernas comenzaron a temblar locamente debajo de él, agitándose en una danza salvaje e imparable. ¡Guau! Gritó, riendo mientras sus pies golpeaban furiosamente el piso de madera. ¡Genial! Gritaron los niños al unísono. Siguiente. Silas llamó. Elígeme. Gritó el siguiente niño, prácticamente rebotando en su lugar. Está bien, está bien. Todos tendrán un turno. 4 lanzó el hechizo de nuevo, y otro niño estalló en un baile alegre y agitando las piernas, girando hacia la multitud con el rugido de los aplausos y las risas. La fila se emocionó aún más, los niños avanzaron, animándolo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Silas fue la reacción de los adultos. No solo ninguno de los ancianos Toad trató de detenerlo, sino que parecían tan encantados como los niños. Algunos incluso parecían estar a punto de unirse a la fila. Un tío corpulento le susurró a su esposa. ¿Crees que también se lo lanzará a los adultos? Silas casi se rió en voz alta. Uno si tuviera un sistema de competencia mágica como en los libros que una vez leyó en la Tierra, imaginó que sonaría sin parar. Competencia con hechizos +1, 5. Silas no se quedó mucho tiempo en Tuckroad. Antes de su partida, el siempre generoso paladín Toog le regaló un pequeño carruaje tirado por ponis, un acto de bondad que dejó a Silas conmovido y encantado. 5. Con el transporte adecuado por fin, su viaje a través de la comarca sería más suave y mucho menos agotador. El pony, un castaño gentil con ojos inteligentes, había sido criado por los propios Togs. Fiel a la tradición de Hobbit, era excepcionalmente educado y brillante. Silas apenas tuvo que guiarlo. La criatura trotaba obedientemente por el sendero por su propia voluntad, contenta con el camino abierto y el sol en su espalda. Sentado cómodamente en la parte trasera del carruaje, Silas había instalado una especie de pequeño mostrador de viajes. Una jaula de madera estaba sentada frente a él, albergando un pequeño ratón de campo regordete, con los ojos muy abiertos y nervioso. Era un regalo de un tipo diferente, uno que le había pedido específicamente a Paladín. No para compañía, sino para practicar. Después de todo, ¿qué mejor sujeto de prueba que un ratón para perfeccionar el delicado arte de los hechizos de broma? 5. Aunque a menudo se descartan como mera magia de broma, estos hechizos tenían más poder práctico del que la mayoría les daba crédito, especialmente en un mundo como la Tierra Media, donde incluso el maleficio más simple podía arrojar a un enemigo desprevenido al desorden total. Densaugeo, por ejemplo, hizo que los dientes frontales crecieran incontrolablemente, convirtiendo el habla en un desastre confuso. En la batalla, silenciar a un enemigo antes de que pueda pronunciar una orden o lanzar un hechizo podría resultar invaluable. 3. Rictus Sempra, el encantamiento de cosquillas, dejó a un objetivo indefenso con una risa incontrolable, dejándolo incapaz de defenderse. Tarantallegra, el hechizo de pies danzantes, obligó a las piernas de la víctima a hacer una plantilla frenética e involuntaria, haciéndolas ridículas e inútiles en combate. 5. La maldición Leglocker, congeló las piernas por completo, ideal para inmovilizar a los enemigos que huyen. Y Flagrate, que trazaba líneas ardientes en el aire o contra la piel, podía causar un dolor intenso o marcar a los enemigos en un destello de fuego mágico. 4. Sí, los hechizos de broma, a pesar de su naturaleza caprichosa, eran mucho más que simples trucos de patio de escuela. Rictus Sempra. 3. Rictus Sempra. El carruaje rodó suavemente por el camino rural, sus ruedas de madera crujían al ritmo del suave sonido del pony.
El campo a su alrededor había cambiado, las colinas verdes onduladas ahora estaban salpicadas de hileras ordenadas de plantas altas y frondosas. Silas no notó el cambio de inmediato, demasiado concentrado en practicar su hechizo. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Una y otra vez, lanzó el hechizo, hasta que su garganta se secó y el brazo de su varita comenzó a doler. Finalmente Rictus Sempra. Un destello de luz plateada golpeó al ratón. El resultado fue inmediato. La pequeña criatura se retorció una vez, luego estalló en un ataque de risa chillona e incontrolable, rodando sobre sí misma en su jaula, pateando las patas, moviendo la cola salvajemente. Resoplaba y se retorcía en pura agonía cosquilleante, su pequeño cuerpo temblaba como una gominola en una tormenta. ¡Éxito!, gritó Silas, casi saltando triunfante. Rápidamente murmuró el contrahechizo, cancelando el hechizo justo cuando el ratón comenzó a jadear por el agotamiento. La pobre criatura se derrumbó en un montón de pelusa y piel, pero por lo demás salió ilesa. Silas dio un suspiro de satisfacción, secándose la frente. Finalmente lo había hecho. Recogió las riendas y les dio un suave tirón. Vaya, tranquilo ahora, murmuró al pony. El pequeño carrito disminuyó la velocidad mientras Silas miraba hacia el horizonte. A ambos lados del camino se extendían vastos campos de hierba de pipa, tallos de color verde dorado que se balanceaban suavemente con la brisa de verano. Un aroma familiar y terroso llenó el aire. Murmuró Silas pensativo, escaneando los tejados lejanos apenas visibles más allá de los campos. ¿Estamos ya cerca de Longbottom? 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 8. Herbología. Silas continuó su viaje, el carro tirado por ponis rodando suavemente por el camino de tierra desgastado. Después de coronar una colina baja, vio un pueblo acogedor ubicado en un valle poco profundo. Esto era Longbottom. Ubicado en el extremo sur de la comarca, Longbottom era famoso en toda la Tierra Media por una sola y célebre exportación: la hierba de pipa. Ninguna otra ciudad podría igualar su reputación. Longbottom era el corazón del cultivo y el comercio de hierba de pipa, su nombre conocido incluso más allá de las fronteras de la comarca. Incluso Gandalf el Gris, el mago errante, era conocido por preferir a Longbottom Leaf por encima de todos los demás, a menudo se le veía fumando contento en su pipa con un brillo en los ojos y un rastro de humo que se enroscaba sobre su sombrero de ala ancha. Cuando Silas entró en la ciudad, rápidamente notó una marcada diferencia en la atmósfera. Los hobbits aquí estaban aún más relajados que los de Hobbiton. Dondequiera que mirara, veía pequeños grupos descansando frente a ordenadas casas de madrigueras, el humo de la pipa se enroscaba perezosamente en el cielo de verano. Algunos saludaron cuando pasó. Otros simplemente ofrecieron miradas suaves y curiosas antes de volver a sus conversaciones o dormitar al sol. Incluso las mujeres hobbit tenían pipas metidas entre los labios, meciéndose suavemente en sillas mientras observaban el tranquilo día. Pero nadie lo cuestionó. Nadie lo detuvo. Longbottom era una ciudad que no se apresuraba, y ciertamente no se preocupaba por los extraños. El pony, sin sentir ninguna urgencia, caminó tranquilamente hacia la plaza del pueblo. Cuando las ruedas del carro se detuvieron lentamente en la plaza empedrada, un tenue destello de luz brilló ante los ojos de Silas. Un aviso del sistema flotaba suavemente en el aire. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación detectada, comarca Longbottom. ¿Desea iniciar sesión? Silas parpadeó y sonrió. Iniciar sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicidades. Has obtenido el libro de texto de Herbología año 1. 1000 hierbas y hongos mágicos. Hizo una pausa, sorprendido. ¿Un libro de texto de herbología? Había estado esperando algo un poco más emocionante, tal vez un nuevo hechizo o artefacto. Algo que podría usar para reforzar su destreza mágica o defenderse en la batalla. La herbología, después de todo, era el estudio de las plantas mágicas. Valioso, sí, pero no exactamente emocionante. Y lo que es más importante, la mayor parte de la flora enumerada en el libro de texto proviene del mundo mágico de Hogwarts, no de la Tierra Media. Era escéptico. ¿Podría alguna de las plantas mágicas descritas en este libro encontrarse aquí? Aún así, la curiosidad se apoderó de él. Abrió la cubierta encuadernada en cuero gastada. Para su sorpresa, el contenido no era seco ni demasiado académico.
En cambio, las páginas estaban llenas de ilustraciones vívidas, instrucciones de cuidado detalladas, propiedades mágicas y aplicaciones prácticas. Había consejos para preparar pociones, advertencias sobre la toxicidad de las plantas y datos encantadores sobre cómo incluso la hierba más humilde podría convertirse en algo poderoso. 7000 hierbas y hongos mágicos no era solo un libro de texto, era un tesoro de conocimiento. Para su sorpresa, el libro de texto de herbología ofrecía mucho más de lo que esperaba. No solo explicaba cómo cuidar las plantas mágicas, sino que incluía métodos para transformar plantas ordinarias en mágicas. Un ejemplo de ello fue la esencia de Gitami, un elixir curativo ampliamente utilizado en el mundo mágico. Conocido por sus poderosas propiedades regenerativas, a menudo se usaba para sellar heridas en segundos. Silas recordó la historia: cuando Ron Weasley sufrió una lesión mientras se aparecía, fue Hermione quien aplicó Gitami para salvarlo. Curiosamente, la planta de la que se derivó este elixir, Gitami, ni siquiera era mágica para empezar. Era una hierba común en el mundo Muggle, conocida desde hace mucho tiempo por sus cualidades medicinales. Lo que le dio potencia mágica no fue la planta en sí, sino cómo se cultivó. Según el libro de texto, la distinción entre una hierba ordinaria y una mágica a menudo se reducía a cómo se nutrió. La mayoría de las plantas mágicas tenían contrapartes mundanas que se encuentran en todo el mundo no mágico. La diferencia era que las hierbas mágicas estaban imbuidas de energía mágica, como resultado de técnicas de cultivo especializadas. Hubo dos formas principales en que surgieron las plantas mágicas: naturalmente o mediante el cultivo artificial. Las plantas mágicas naturales eran raras y generalmente crecían en lugares saturados de energía mágica, como el bosque prohibido cerca de Hogwarts o las profundidades de los antiguos bosques élficos. El cultivo artificial, sin embargo, era algo que los magos podían controlar. El libro describió 3 métodos principales. Primero, y más comúnmente, fue a través del estiércol de criaturas mágicas. El fertilizante hecho de criaturas como terneros lunares, dragones o hipogrifos podría desencadenar mutaciones mágicas en plantas normales. Este método era tradicional, accesible y efectivo, si no te importaba el olor. El segundo fue el cultivo basado en pociones. Este método requería preparar pociones especiales ricas en nutrientes y usarlas para regar las plantas. Era rápido y tenía una alta tasa de éxito, pero requería conocimientos de elaboración de pociones, y los ingredientes podían ser caros o difíciles de conseguir. El tercer método fue el más singular: infundir magia a las plantas directamente. Un mago podría canalizar energía mágica en bruto en una planta para fomentar la transformación. Pero este proceso fue ineficiente. Agotaba rápidamente las reservas mágicas, requería atención diaria y producía resultados limitados. Debido a su naturaleza exigente, este método había caído en desuso en gran medida en el mundo mágico moderno. Sin embargo, Silas cerró el libro con una sonrisa pensativa. Para él, este tercer método era perfecto. Después de todo, si esperaba preparar pociones algún día, necesitaría un suministro constante de hierbas mágicas, y eso significaba comenzar con el cultivo. Originalmente, Silas había planeado dejar Longbottom justo después de completar el inicio de sesión, pero el regalo inesperado del libro de texto de herbología lo había cambiado todo. Longbottom no solo era famoso por su ritmo pacífico y sus agricultores expertos, sino también por ser el corazón del cultivo y el comercio de hierba de pipa en la comarca. La legendaria hoja de fondo largo era conocida en toda la Tierra Media, favorecida por enanos, guardabosques y magos por igual. Incluso el propio Gandalf rara vez se veía sin una voluta de humo saliendo de su pipa. Con eso en mente, Silas visitó una tienda de hierba para pipa bien surtida escondida entre 2 casas de puertas redondas. El aire del interior era rico en el aroma terroso de las hojas secas, y los frascos se alineaban en cada estante como ingredientes en un boticario. Tomaré una bolsa llena de Longbottom Leaf, dijo, colocando algunas monedas de plata en el mostrador. Es para un querido amigo, Bilbo Bolsón. El tendero, una vid regordete con cejas pobladas y un delantal manchado, sonrió. Tienes buen gusto, señor mago. La mejor mezcla que tenemos. Mientras la bolsa estaba empaquetada y sellada, Silas se inclinó casualmente. Por cierto, ¿sabes dónde puedo encontrar plantas de Ditami? El comerciante levantó una ceja, claramente desconcertado. ¿Plantas de dítamo? ¿Esa hierba silvestre? La gente aquí no lo tocaría. No puedo cocinarlo, no puedo ahumarlo.
No sirve de mucho, en realidad. Uno aún así, se rascó la barbilla y señaló hacia el este. Pero si está decidido a encontrar algunos, pruebe el valle sombreado más allá de las colinas orientales. Crece silvestre allí. Suelo húmedo y musgoso, justo lo que le gusta. Silas ofreció una sonrisa de agradecimiento. Muy apreciado. Cuando salió de Longbottom, su carruaje estaba notablemente más lleno. Un lado llevaba un saco cuidadosamente atado de Longbottom Leaf para Bilbo, mientras que el otro sostenía dos pequeñas macetas de barro, cada una con una planta de Gitani recién trasplantada. Las pequeñas plantas aún no parecían gran cosa, solo brotes tiernos que se abrían paso a través del suelo oscuro. Se inclinaron un poco, aún recuperándose del repentino cambio de hábitat, pero Silas tenía esperanzas. Con el tiempo, con el cuidado adecuado, podrían convertirse en algo extraordinario. Su siguiente destino fue Bywater, ubicado en East Farthing of Shire. Un pueblo pintoresco ubicado a lo largo de la carretera este-oeste, se encontraba cerca de las orillas del río Brandywine y no estaba muy lejos de Hobbiton. Pero el camino era largo y el viaje lento. Al anochecer, Silas decidió acampar en un prado tranquilo justo al lado de la carretera. A medianoche, cuando la luna alcanzó su punto máximo en el cielo, su resplandor plateado bañó el tranquilo campo. Sentado junto a la fogata, Silas pellizcó suavemente el tierno brote de la planta Gitani y comenzó a canalizar magia hacia él, dejando que la energía fluyera constantemente desde las yemas de sus dedos hacia el suelo. Según el libro de texto de herbología, este método de cultivo era preciso. Todas las noches, en el pico de la luz de la luna, la hierba necesitaba ser regada con magia. Este ritual tenía que continuar cada noche hasta que la planta alcanzara la madurez completa, momento en el que podría cosecharse y refinarse en una poción de díctamo. Sorprendentemente, el libro había señalado que esta era una de las pocas pociones que se podían hacer sin una varita o un caldero. Después de varios minutos de riego mágico, el brote se animó. Sus hojas ya no caían y el verde se había profundizado. No era mucho, pero Silas podía sentirlo, un destello de vida, como si la planta hubiera respirado por primera vez. Aún así, sabía que esto era solo el comienzo. Durante los próximos meses, tendría que repetir el mismo proceso noche tras noche. Sería un trabajo largo y lento. No es de extrañar, pensó, que tan pocos magos siguieran este método. En comparación con fertilizar con estiércol de becerro lunar o enriquecer el suelo con escorrentía de pociones, infundir una sola hierba con magia personal consumía mucho tiempo y era ineficiente. En el mundo mágico, las granjas mágicas medían sus rendimientos de hierbas por acre. Tratar de cultivarlos una planta a la vez, solo a mano y solo por magia, era como tratar de hervir un océano con una vela. Pero Silas no tenía varita, ni invernaderos, ni asistentes. De esta manera tranquila y meticulosa, este era el único camino que tenía. Al amanecer, las ruedas del carruaje cruzaron el puente hacia Bywater, el cielo aún teñido de tonos lavanda y dorado. El pueblo se encontraba a lo largo del río Brandywine, ubicado donde el transporte acuático era fácil y bien utilizado. Las barcazas flotaban perezosamente en las corrientes, transportando mercancías y, ocasionalmente, personas a través de las orillas opuestas cerca de East Farthing y las tierras más allá. Después de haber viajado durante la noche, Silas estaba exhausto. Se dirigió directamente a la posada de troncos flotantes, un pintoresco monumento construido parcialmente sobre el agua, con sus pilotes que se elevaban desde el lecho del río como una vieja casa de muelle de madera. Como su nombre indicaba, la posada se balanceaba muy suavemente con las ondas del Brandywine. Cuando entró en el acogedor vestíbulo, el familiar destello de luz saludó su visión. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación detectada, Shire, Bywater, posada de troncos flotante. ¿Desea iniciar sesión? Silas dejó escapar un pequeño suspiro y asintió. Iniciar sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones, has recibido el libro de texto de pociones de primer año. Borradores y pociones mágicas. Levantó una ceja, sacó el libro de su bolso y lo hojeó brevemente. Luego lo cerró. No era que estuviera decepcionado. El libro era indudablemente valioso, ya que contenía fórmulas, combinaciones de ingredientes y secretos transmitidos por maestros cerveceros, pero era un poco como recibir una receta gourmet sin cocina para cocinarla. Después de todo, hacer pociones no era solo una cuestión de arrojar ingredientes en una olla y revolver.
La transformación final requirió un control mágico preciso y, lo que es más importante, una varita para canalizarlo. 14 sin una varita, incluso con los ingredientes más raros y el caldero más fino, el resultado no sería más que un lodo venenoso y maloliente. Silas suspiró mientras miraba por la ventana. Sus 2 brotes de plantas titania ahora estaban sentados pacíficamente en el alféizar de la ventana, disfrutando de la suave luz de la mañana. Si alguna vez esperaba preparar pociones reales, poderosas, necesitaría una varita adecuada. Pero fabricar una varita no fue una hazaña sencilla. 4 no podía simplemente meter un nervio de basilisco en una rama de abedul y esperar resultados. Si fuera tan fácil, la familia Ollivander no habría tenido un monopolio de 1000 años sobre la fabricación de varitas en Gran Bretaña. 4 comentario 9 comentario. Votar 2 restantes capítulo 9. Buckland 2 Silas no se detuvo mucho tiempo en Bywater. Después de una sola noche de descanso en la posada de troncos flotantes, partió de nuevo. A la mañana siguiente, abordó un pequeño ferry en el muelle junto al río y cruzó el río Brandywine para llegar a la región de Buckland en la orilla este. Naturalmente, no dejó atrás su pony ni su pequeño carruaje, ambos fueron transportados cuidadosamente con él. Buckland se encontraba entre el río y el borde del bosque viejo, formando el límite más oriental de la comarca. Era un lugar peculiar, distinto en muchos aspectos del resto de la sociedad Hobbit. Los hobbits de Buckland eran predominantemente de la familia Brandybuck. Más robustos y resistentes que sus parientes al otro lado del río, se comportaban con cierta vigilancia y fuerza tranquila. Tal vez se debió a su proximidad a los bosques sombríos, o al hecho de que tenían tratos más frecuentes con el mundo exterior, particularmente con el cercano asentamiento humano de Breche. A diferencia de la mayoría de los hobbits que se deleitaban con la comodidad de los pies descalzos, los habitantes de Buckland a menudo usaban zapatos, una opción práctica en tierras donde las zarzas y los peligros no se ignoraban tan fácilmente. Sus hogares tenían un toque de diseño masculino, su ropa cosida con hilos extranjeros, lo que los marcaba como personas de mente abierta, o al menos prácticas. Silas recordó algo que Bilbo le había dicho una vez. Hacía mucho tiempo, los Brandybucks habían cruzado el Brandywine desde Asfartin y se habían establecido en la cima de una colina ahora conocida como Brandy Hall. A lo largo de las generaciones, su número creció, al igual que su asentamiento. Lo que comenzó como una gran vivienda floreció en una región entera. Aunque Buckland era técnicamente parte de la comarca, operaba con un alto grado de independencia. Gobernado por la familia Brandybuck, era más como un pequeño reino autogobernado, con sus propias reglas y costumbres, solo que vagamente vinculado a la autoridad central de Mitchell Delvin. Después de desembarcar, Silas subió a su carruaje una vez más y se dirigió hacia Buckleberry, el corazón y la capital de Buckland. Cuando el camino se curvaba junto a una cresta, apareció una vista curiosa hacia el este. Un seto alto, que se extendía en la distancia, separando Buckland del bosque viejo. La barrera era gruesa y salvaje, casi como una pared viva. Ese seto tenía su propia historia, una historia más antigua de lo que muchos hobbits recordaban. Cuando los Brandybuck se establecieron por primera vez en Buckland, despejaron la tierra para construir casas, cortando el borde del bosque. Para protegerse de lo que había dentro, plantaron un seto masivo para dividir sus tierras del bosque. Pero subestimaron el bosque viejo. Para los árboles no había árboles ordinarios. Se movieron. Observaron. Algunos incluso susurraron al viento. El bosque no fue bien recibido por los colonos. Con el tiempo, los árboles se volvieron inquietos y vengativos, arrastrándose lentamente hacia el seto, presionando contra él, tratando de recuperar lo que se habían llevado. Cuando los árboles comenzaron a invadir demasiado, los hobbits se defendieron. Cortaron arboledas, limpiaron la maleza e incluso prendieron fuego a parte del bosque, creando una amplia zona de amortiguamiento quemada entre Buckland y la línea de árboles. Esto solo profundizó el odio del bosque. Los árboles del bosque viejo se volvieron hostiles, arremetiendo contra cualquiera que se acercara demasiado. Los viajeros que deambulaban por allí a menudo se desviaban, se confundían o nunca se les volvía a ver. Los Bucklanders, a su vez, se volvieron cautelosos. Ningún hobbit, ni siquiera el más audaz, se atrevió a cruzar el seto o poner un pie bajo el alero del bosque. Silas estaba profundamente intrigado por los misteriosos árboles del bosque viejo. Aunque todavía no tenía un camino claro para fabricar una varita, entendió que la fabricación de varitas involucraba 2 componentes clave: la madera y el núcleo mágico.
Los núcleos generalmente se derivaban de poderosas criaturas mágicas, plumas de fénix, fibras de corazón de dragón, cabello de unicornio. Pero el cuerpo de la varita, igual de vital, provenía de árboles imbuidos de magia. 10 En el mundo mágico, los fabricantes de varitas generalmente seleccionaban árboles que albergaban boutrucles, pequeños guardianes mágicos con forma de palo, ya que se sabía que estos árboles producían una poderosa madera de varita. Pero en la Tierra Media, no existían tales criaturas. 5 Entonces, si Silas alguna vez esperaba fabricar su propia varita, primero necesitaría encontrar madera adecuada. Y los árboles del bosque viejo, antiguos y vivos de pensamiento y voluntad, parecían candidatos prometedores. Podían moverse, podían sentir y ciertamente eran mágicos. Silas creía en la preparación. Estaba seguro de que si continuaba registrándose en lugares clave, el sistema Hogwarts eventualmente le otorgaría el conocimiento o las herramientas para fabricar una varita. Pero cuando llegó ese momento, necesitaba estar listo. 2 Recolectar materiales potenciales por adelantado era prudente. 1 El carruaje rodó a lo largo de la orilla del río, siguiendo el sinuoso curso del Brandywine. Varias aldeas hobbits pasaron en un borrón de humo de pipa y setos de jardín, hasta que finalmente el camino se dobló hacia el este y lo llevó a Bucklebury, el corazón de las tierras de Brandybuck. Silas bajó y miró hacia la ciudad frente a él, sorprendido por la vista. Construido en la ladera de Bucklebury estaba rodeado por un enorme muro de setos en su lado este, una fortaleza viviente destinada a protegerse contra las raíces rastreras del bosque viejo. La mayoría de las casas estaban construidas con madera resistente, pero en el centro de la ciudad se encontraba una majestuosa estructura tallada directamente en la colina. Salón del Brandy. Una mansión extensa y llena de túneles, sirvió como hogar ancestral de la familia Brandybuck y fue el hito definitorio de la región. En lugar de dirigirse a una posada, Silas metió la mano en su bolsillo y desdobló un pergamino arrugado. Veamos, 35 Ferry Road, y murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia adelante, los ojos se movieron entre la nota y las puertas numeradas talladas en la colina. Finalmente, su carruaje tirado por ponis se detuvo frente a un esmial tradicional. 35 Ferry Road, este es el lugar. Silas bajó de su carruaje, abrió la puerta del jardín y se dirigió a la familiar puerta redonda y verde en la parte delantera del esmial. Levantando la mano, llamó cortésmente. «Ya viene», gritó una voz desde adentro. Momentos después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un joven hobbit con una mata de cabello castaño rizado y una expresión de perplejidad. «¿Quién eres?». Inclinándose ligeramente para encontrarse con la mirada del hobbit, Silas sonrió cálidamente. «Buenos días. ¿Debes ser el señor Drogo Bolsón? Soy Silas, un mago viajero. Perdonen la intrusión, les traigo saludos de Bilbo Bolsón». Al mencionar el nombre de Bilbo, el rostro de Drogo se iluminó con reconocimiento. «Ah, por supuesto. Bilbo me escribió no hace mucho. Mencionó que podrías estar visitando Bucklebury. Por favor, entra, entra». Se hizo a un lado, haciendo señas a Silas para que entrara en el acogedor esmial. La casa era pintoresca y estaba cálidamente decorada, no muy diferente de Bag End. Silas se agachó bajo las vigas bajas de madera y los candelabros ornamentados, teniendo cuidado de no soltar nada al entrar. Tan pronto como se instalaron, Drogo le sirvió un plato de galletas y pasteles de miel, aún calientes del horno. Mientras bebían té, Drogo preguntó ansiosamente por Bilbo, cómo había estado, si todavía estaba organizando cenas lujosas y si todavía insistía en hablar con los elfos. Aunque vivían muy separados, Drogo y Bilbo eran primos y habían permanecido unidos a lo largo de los años, escribiendo cartas de vez en cuando. Su vínculo era fuerte. Lo que hizo que esta reunión fuera aún más significativa para Silas fue conocer el futuro de Drogo. Aunque aún no estaba casado, Drogo sería un día el padre de Frodo Bolsón, el mismo hobbit destinado a llevar el anillo único. Por ahora, sin embargo, no había señales de Frodo, solo un hobbit de buen corazón con hambre de historias. Cuando Drogo se enteró de que Silas había viajado a través de Greatole, Tuckoroad, Longbottom y Bywater, sus ojos brillaron con fascinación. Los hobbits rara vez viajaban más allá de sus propias aldeas, y escuchar tales aventuras se sentía como mirar hacia otro mundo. Entonces, naturalmente, insistió en que Silas se quedara unos días más. Durante las siguientes noches, Silas disfrutó de la hospitalidad de Bucklebury.
A través de las presentaciones de Drogo, incluso fue invitado a Brandy Hall, el hogar ancestral de la familia Brandybuck y el corazón de Asfarting. Cuando llegó, el sistema lo saludó una vez más. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación, Shire, Bucklebury, Brandy Hall. ¿Desea iniciar sesión? Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicidades. Has obtenido el libro de texto de defensa contra las artes oscuras de primer año. Fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección. 9 Silas hojeó el grueso libro con una sonrisa que se extendió por su rostro. El contenido era justo lo que necesitaba. El libro ofrecía más que un mero conocimiento sobre criaturas mágicas como los gorros rojos y los hombres lobo, también incluía una serie de hechizos defensivos muy prácticos. El encantamiento repelente, Petrificus Totalus, Expelliarmus, el encantamiento repelente de obstáculos, el Incantate Infinito y el icónico encantamiento de escudo protego. 13 Un auténtico arsenal de magos. Silas cerró el libro con satisfacción. Si pudiera dominar estas técnicas defensivas, mejoraría enormemente su capacidad de supervivencia. Comentario 3 Comentario. Nota. Hola, aquí Fix Guzmán, solo para recordarles que por favor se suscriban y así me apoyarán para crecer. Muchas gracias. 2 restantes Capítulo 10. Primera visita al bosque viejo al amanecer, una figura solitaria llegó al imponente muro de setos conocido como High, justo más allá de las fronteras de Bucklebury. Los hobbits de Buckland, cautelosos y orgullosos residentes de esta frontera oriental de la comarca, siempre habían visto el bosque viejo con profunda sospecha. Desde que eran niños, se les advirtió que nunca pusieran un pie más allá del seto, porque eran comunes las historias de sucesos extraños, árboles en movimiento y viajeros que desaparecen. Hace siglos, para detener el avance progresivo del bosque viejo, los hobbits plantaron una densa barrera de espino y setos de acebo. A lo largo de los años, esta fortificación verde se había convertido en una vasta muralla viva, que se extendía desde el río Brandywine hasta las orillas más lejanas del Witywindle, curvándose por más de 20 millas en un arco protector. Silas había escuchado las historias. Había leído las notas de Bilbo y escuchado las ansiosas advertencias de Drogo, pero la curiosidad y el propósito ardían más fuerte que el miedo. Caminó durante millas a lo largo de la línea de setos, buscando una abertura. Pero el High era impecable, imposible de escalar y herméticamente sellado. Con un suspiro de resignación, Silas se llevó la mano al cinturón y sacó 2 cuchillos con mango de hueso. 3 Con un movimiento de sus dedos, los cuchillos cobraron vida, girando en el aire como hojas de sierra encantadas. Volaron hacia adelante, desgarrando el espeso seto con furia controlada. Las ramas y las zarzas explotaron en todas direcciones, las hojas giraron en espiral hacia la luz de la mañana y comenzó a formarse un túnel. Uno no se detuvo hasta que las cuchillas giratorias tallaron una abertura del tamaño de una persona a través de la pared de espinas. 8 Mirando a través de la brecha, Silas vislumbró el otro lado. Más allá del seto se extendía una estrecha franja de tierra, una tierra de nadie, tal vez de 100 pies de ancho. Ni un solo árbol creció en esa zona de amortiguamiento. Solo las malas hierbas y la hierba seca cubrían el suelo quemado, como si incluso el propio bosque viejo respetara el límite invisible. Silas pasó, crujiendo sobre cenizas viejas y tierra quemada. Debajo de sus pies, vio tocones ennegrecidos y los esqueletos carbonizados de raíces muertas hace mucho tiempo. Las historias eran ciertas. Los hobbits de Buckland habían librado una vez una guerra contra el bosque, usando hacha y llamas para mantener a raya a los árboles. Y ahora, cruzó esa línea. En el momento en que Silas pisó bajo las ramas del bosque viejo, el aire cambió. Se volvió pesado, opresivo, como si la atmósfera misma lo presionara. Un escalofrío se deslizó por su columna vertebral. Aunque no había viento, las ramas de arriba crujían. Se sentía como si me observaran. No, estaba siendo observado. Se giró lentamente, los ojos escaneando el denso dosel. Su mirada se encontró con los troncos nudosos de robles y fresnos antiguos. Sus ramas se retorcían y rizaban como garras, y su corteza parecía piel arrugada. El bosque murmuró. Podía oírlo, susurros bajos y distantes, débiles, como árboles chismorreando a sus espaldas. Exteriormente, Silas mantuvo la calma, su expresión no traicionaba nada. Pero por dentro, estaba alerta, sus sentidos mágicos se estiraban como seda de araña, sondeando el bosque cambiante a su alrededor.
Entonces, sin previo aviso, una gruesa rama se soltó sobre él, precipitándose hacia su cabeza. Protego. Con un grito agudo, Silas levantó la mano. Un escudo brillante y translúcido encajó justo a tiempo, la rama que caía se estrelló contra él con un ruido sordo antes de rebotar inofensivamente en el suelo del bosque. Desde que adquirió Darkness Agide Self Protection, el encantamiento de escudo había sido el primer hechizo que Silas eligió dominar. Era uno de los hechizos más confiables del mundo mágico, capaz de desviar tanto maldiciones como ataques físicos. Pero sin una varita, lanzarla fue un desafío incluso más allá de lo que enfrentaron los estudiantes de séptimo año en Hogwarts. Silas había tardado casi un mes completo de práctica nocturna antes de que pudiera invocar incluso un escudo básico. Y ahora, por fin, había demostrado su valía. El ataque a la rama falló, pero había agitado algo. Todo el bosque comenzó a susurrar más fuerte. Los árboles crujían y se estremecían, sus ramas se balanceaban sin brisa. Silas sintió el peso de su hostilidad presionando como una pared viva. Respiró hondo. Multa. Si así es como quieres jugar. Las dos cuchillas con mango de hueso en su cinturón se dispararon en el aire con un movimiento de muñeca. Como cuchillos zumbantes, se lanzaron hacia un roble imponente y un pino cercano, cada uno cortando limpiamente una rama gruesa y recta del tamaño del antebrazo de un hombre adulto. Con un movimiento de sus dedos, las ramas cortadas volvieron a meterse en su bolso. Solo tomó prestadas algunas muestras, murmuró Silas. El bosque rugió con furia. El suelo temblaba como si lo hubiera agitado una gran bestia. Los dos árboles que había herido gimieron, su corteza se desprendió en láminas para revelar troncos palpitantes y resbaladizos de savia. Gruesas raíces brotaron del suelo como serpientes, golpeando la tierra y agitándose hacia Silas con una velocidad sorprendente. ¡Oh, vamos! Gritó mientras corría hacia el claro. Es solo una rama o dos. No seas tan dramático. El bosque no compartía su humor. Raíces tan gruesas como barriles se estrellaron detrás de él, desgarrando musgo y piedra. Silas corrió a toda velocidad, los cuchillos de hueso girando en órbita a su alrededor, tallando las raíces más delgadas con cada pasada. Pero los más grandes eran demasiados. Volvió a levantar la mano. Locomotora Mortis. Un estallido de magia se disparó hacia adelante, golpeando las raíces más cercanas. Para su sorpresa y deleite, las raíces se agarrotaron, se endurecieron, se retorcieron sobre sí mismas en nudos enredados como una araña que envuelve a su presa. Funcionó. La maldición del bloqueo de piernas había funcionado, en un árbol. Silas sonrió, con el corazón latiendo con fuerza. No lo viste venir, ¿verdad? Con los dos enormes árboles aún retorciéndose de rabia detrás de él, escapó, saltando sobre la zona de amortiguamiento carbonizada, agachándose a través del túnel en High y colapsando sobre la hierba con un largo suspiro de alivio. Examinando las ramas de roble y pino en sus manos, Silas sonrió. Aunque estaba un poco decepcionado de no haber activado un nuevo inicio de sesión, obtener posibles materiales de varita del misterioso bosque viejo seguía siendo una recompensa significativa. Después de disfrazar bruscamente el agujero en el seto de High, regresó a Buckleberry, acunando cuidadosamente las ramas. Una vez en casa en el acogedor Esmial de Drogo Bolsón, Silas tomó prestadas algunas herramientas para trabajar la madera y se puso a trabajar. Quitó la corteza, recortó los bordes irregulares y pulió la madera hasta que dos palos lisos y rectos brillaron ante él. Primero recogió el roble, el más recto y de grano más fino de los dos, y canalizó un pequeño chorro de magia en él. Un cálido hormigueo recorrió sus dedos. Sus ojos se iluminaron de emoción. El flujo de magia era un poco lento, pero constante. Para un trozo de madera en bruto, condujo la energía sorprendentemente bien. No era perfecto, pero era viable. Luego se volvió hacia el pino. Cuando liberó magia en el segundo palo en forma de varita, sintió que respondía, aunque la magia se movía aún más lentamente que con el roble. Aún así, condujo. Eso fue suficiente para confirmar su teoría. Los árboles del bosque viejo podrían usarse para hacer cuerpos de varitas. Silas apenas podía contener su emoción. Todavía no tenía el conocimiento o la habilidad para fabricar una varita adecuada, pero descubrir materiales viables era un paso adelante. La esperanza chispeó dentro de él como una vela recién encendida. Por supuesto, la resistencia que sintió mientras canalizaba la magia insinuaba otra verdad. La madera no era su rival.
En el mundo mágico, las varitas eran herramientas profundamente personales. Oddly para Harry Potter, Tejo para Voldemort, Elderuot para Dumbledore, cada varita eligió a su portador y la compatibilidad fue vital. Usar la madera incorrecta podría debilitar los hechizos o, peor aún, provocar contragolpes peligrosos. 3. El roble y el pino podrían ser útiles, pero claramente no eran ideales para él. Entonces, ¿cuál era su verdadera pareja? 4. Recordó lo diverso que había parecido el bosque viejo, robles, fresnos, hayas, endrinos, tal vez regresaría de nuevo, con cautela, para recolectar más muestras y descubrir qué madera resonaba con él. Pero antes de eso, tenía otra tarea que terminar. Su mirada se desvió hacia las 2 macetas cerca de la ventana, donde las plantas de díctamo ahora estaban altas y llenas. Después de más de un mes de riego a la luz de la luna y cuidados nocturnos, el joven díctamo había crecido hasta casi 1 metro de altura, al borde de la madurez mágica. Esa noche, bajo un cielo pintado de plata por la luna llena, Silas se arrodilló junto a la ventana, sosteniendo los tallos de la cancioncilla con ambas manos. Cerró los ojos, dejando que su magia surgiera suavemente desde su núcleo hacia las raíces. Las plantas pulsaron en respuesta. Sus hojas de color verde pálido se profundizaron, sus tallos se enderezaron y gotas de rocío cayeron a lo largo de sus bordes. Entonces, de repente, ambos tallos brillaron débilmente, atrayendo la luz de la luna hacia ellos en lentas corrientes. Comenzaron a brillar con una luz suave y plateada. En unos momentos, el díctamo había crecido más, sus hojas maduras exudaban un aroma fuerte, limpio y herbal. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.